puedo tirar esto, ¿no? Sí, gracias. Las que charlas aquí. Ahí luego cuando hable. Expectación, ¿no? Qué expectación que te estoy viendo. Cuando nos digan los de la tele, cuando nos digáis. Buenas tardes, gracias a todos por estar aquí. Hoy vamos a celebrar un acto como consecuencia de la reciente publicación de un nuevo libro de Pedro Baños, al que mediáticamente conocemos todos por el coronel Pedro Baños. Gracias, Pedro, por poder contar con tu presencia aquí en la sede del Centro Universitario adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos, CEDEU, en Madrid. Dar la bienvenida a los asistentes presenciales y a quienes nos están siguiendo en directo la retransmisión a través del canal de CEDEU de YouTube. Con relación a quienes estén aquí, algunos de ellos han venido desde fuera de Madrid, decirles que son unos privilegiados porque al día siguiente de hacer este anuncio tuvimos de quitar el link de inscripciones online porque se desbordó cualquier tipo de previsión. Así que enhorabuena, entre comillas. También quiero agradecer la presencia de quienes me acompañan. Está con nosotros el director de CEDEU, Albert Cebrián, al que hay que agradecer la deferencia no solo de haber cedido estas instalaciones, sino de haber puesto la logística de este centro universitario para su organización. También está con nosotros el director del periódico digital, Serafín Giraldo, inspector de Policía Nacional, también autor de varios libros y director del periódico H50. Gracias, Serafín, por estar aquí hoy con nosotros. Y, como no, al señor magistrado juez de la Audiencia Nacional, don Eloy Velasco Núñez, recién aterrizado de América, que desde el primer momento que le llamé también nos dijo que iba a estar aquí con nosotros, y aquí está. Gracias, Eloy, por tu presencia. El poder, un estratega lea Maquiavelo, es el título del libro sobre el que hoy vamos a hablar. Pedro Baños es un militar español, coronel del Ejército de Tierra, de Infantería, especialista en geoestrategia, defensa, seguridad, terrorismo yihadista, inteligencia, colaborador televisivo habitual, que todos hemos visto muchas veces, y ha sido el primer militar de la democracia española en presentar un programa de televisión, habiendo regentado el espacio de investigación La Mesa del Coronel, que durante mucho tiempo estuvo en la cadena 4. Ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza en el año 1980, también estuvo en la Academia de Infantería de Toledo, es diplomado de Estado Mayor y magíster en Defensa y Seguridad por la Universidad Complutense de Madrid. Si me pongo a escribir todo su currículum, yo creo que sí vamos a acabar ya el programa. Entonces vamos a lo mollar, ¿vale? Trabajó como analista de la Secretaría General del Estado Mayor del Ejército de Tierra, fue también jefe de Contrainteligencia y Seguridad del Ejército Europeo, ejerció como profesor de Estrategia y Relaciones Internacionales en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas y también estuvo destinado a la División de Asuntos Estratégicos y Seguridad de la Secretaría General de Política de Defensa, como jefe de área de análisis geopolítico. También ha colaborado en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas como asesor militar y ha participado nada menos que en 3 misiones en Bosnia-Herzegovina. He de confesar que en mi caso particular me ha costado un poco preparar esta presentación, y es que verán, normalmente se suele decir que hay que ser un poco crítico con el autor y que hay que buscar algún tipo de texto al referente, ¿no? Entonces, claro, en mi caso no va a ser fácil. Y digo esto porque yo me considero pedrobañista, si se me permite la expresión. Entonces, claro, es muy difícil para mí, teniendo en cuenta que soy un fanático de todos sus vídeos en YouTube, que no son pocos, y que además me he leído no solamente este, por razones obvias, sino los 3 anteriores, sus 3 libros anteriores, Así se domina el mundo, El dominio mundial y El dominio mental, los cuales recomiendo a todos también, los que están aquí, los que nos están viendo, me los he leído todos. Por si fuera poco, en la sección de entrevistas que hago para el canal de H50, también que hacemos entrevistas a personas relacionadas con la cultura, con la política y con la sociedad. También tuve el honor de que me concediera una entrevista y batió todos los récords de audiencia. Y no será porque hayamos entrevistado a personas de poco conocidas, ¿no? Recuerdo una de ellas que fue ni más ni menos que recién elegida a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, la cual me recibió en la Real Casa de Correos cuando había 40 medios de comunicación a nivel internacional. No sabemos cómo llegamos ahí, pero llegamos. Y lo hemos conseguido.
Pues aún así, con todo, les puedo asegurar que la más comentada y la más vista de todas las entrevistas ha sido la de Pedro Baños. En esa entrevista le pregunté precisamente por este libro, no sé si te acordarás. Lo estaba escribiendo entonces y recuerdo que me contestó textualmente: no voy a hacer muchos amigos con él, pero creo que es hora de decir las cosas claras y explicar qué está pasando de verdad. Y tengo que decirle, Pedro, que creo que tiene razón, porque me da que a mucha gente no le va a gustar lo que usted aquí ha escrito. Pero también le debo de decir que debe de estar orgulloso, porque pocas personas se atreverían hoy en día a poner sobre un papel lo que usted ha hecho y a decir esas verdades como puños, y que van a ser muchos más los amigos que hará, no tengo ninguna duda, y que le agradecerán este ejercicio de transparencia, de sinceridad, de claridad y sobre todo de compromiso social. Gracias, porque lo que usted dice ahí no es fácil de poder. El poder, un estratega, lea Maquiavelo, no es un libro cualquiera. Hay quien lo podrá catalogar como un libro de historia, libro de geopolítica, de filosofía, de diplomacia. Yo creo que no estaría de más calificarlo como un libro de la vida, y de la vida real. Un baño de realidad, de cruda realidad, me atrevería a asegurar, una aguda visión realista del mundo, por alguien que lo conoce, que sabe bien de lo que habla, y no muy alejado de esos frívolos e interesados análisis que sobre la misma materia se atreven a airear en público, hoy en día en las televisiones, quien a la vez también son epidemiólogos, vulcanólogos, expertos en cambio climático, expertos en guerras. Bueno, yo estoy seguro que si alguna vez llegamos el hombre a la Luna, al Marte, perdón, seguramente que alguno también estará ahí hablando de lo que no sabe. Desde hace muchos años nos han querido vender un mundo irreal, nos han querido vender un mundo que no corresponde con lo que hay ahí fuera. Y si me lo permiten, perfectamente podríamos decir que nos están intentando vender el mundo de Yupi, un lugar donde hasta hace poco no hay o no se reconoce que existan malos. A estos se les llama personas desorientadas, o que han tenido problemas en la infancia, o que son víctimas de la sociedad, vamos, que son víctimas ellos de nosotros. Una cosa un poco extraña, pero de ellos no. Personas que en algunos casos nos han podido destrozar la vida, pero con los que se impone el mensaje de perdonar y reinsertar, con ayudas, eso sí, económicas, lógicamente, en los que hay que gastar el dinero, el nuestro, en hacer el bien para los que nos han hecho el mal a nosotros, una especie de mundo al revés. Recuerden términos como diálogo, consenso, respeto entre las partes, pactos, acuerdos y demás sinónimos, pues resulta que en poco menos de un mes todo esto se ha quedado al traste. Todo se ha quedado al traste. El mundo del buenismo, el mundo de Yupi, esto de arreglar los problemas con poner las banderas de los colores en los edificios públicos, todo esto, pues que no. Discursos incluso que abogaban en la misma línea por otros fines y objetivos: quitar a las fuerzas de seguridad, quitar a las policías, educar a los jueces y fiscales en la nueva realidad, hacer desaparecer las cárceles y sustituir todo esto por talleres de confección y cocina que ayuden a estas pobres víctimas a reintegrarse en la sociedad mediante psicólogos, muchos psicólogos, eso sí, añado yo, mediante muchas subvenciones. Pues no, esa no es la realidad. Esa no es la realidad. Y de eso va este libro. De esto. Ahí fuera hay malos, hay muchos malos, y no solamente personas, sino grupos que forman empresas, organizaciones e incluso países que actúan con el único fin de buscar sus únicos intereses de supervivencia y progreso, sin importarles lo más mínimo el mal que puedan causar en los demás, incluso utilizando el mal de forma expresa, consciente y sin ningún tipo de remordimiento. Y eso no se puede cambiar, por mucho que digamos. Esto es para los del mundo de Yupi, no se puede cambiar. Y como bien dice el autor en el libro, es reptiliano, es contrínseco a lo que es el ser humano. Entonces, la única forma que podemos combatir esto es no saliendo a la calle a hacer estos giros de poses de algunos tipos de literatura barata, sino que es defendiéndonos. Este libro tal pareciera que fuese escrito siendo consciente el autor de lo que iba a pasar ahora, porque en él se relata, y se lo recomiendo a todos que lo vayan a leer,
por lo menos así ha sido en mi caso, a entender la situación en la que nos encontramos. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué está ocurriendo? Analizando la situación desde un punto de vista de quién toma las decisiones, por qué toma esas decisiones y qué intereses, lo más importante, ocultos, hay detrás de esas decisiones y de las personas que deciden adoptarlas. Como relataba al principio, y ya para finalizar, siempre hay que buscar algún pero en este tipo de coloquios en los que se encuentra el autor. Así que, si me lo permite, voy a hacer una pequeña crítica, y es que creo que va a suponer un grave perjuicio económico para todas aquellas de televisión con los programas en los que incorporen a tertulianos en sus tertulias, pues muchos van a dejar de seguirlas y cuando lean el libro entenderán lo que les acabo de decir. Y ya para finalizar, y para que vean la visión geoestratégica de Pedro en este libro, y como no se ha prohibido hacer spoilers sobre el mismo, no sea que alguien lo deje de comprar por decir cosas aquí sobre el particular, voy a hacer una cita que Pedro Baños advirtió en noviembre del 2018, hace más de 3 años, casi 4, en uno de los párrafos de su libro, creo que fue en la página 170, del dominio mundial. Y cito textualmente, hace 4 años, este señor que está aquí. Un caso menos conocido son las intenciones de China de hacerse con algunas de las tierras más fértiles y productivas del mundo, situados en Ucrania. Las tierras ucranianas son reconocidas por su enorme capacidad de producción de cereales, ¿les suena? Tradicionalmente se dice que Ucrania es el granero de Europa, pero también de azúcar, por no mencionar el extensivo cultivo de la planta de la colza, empleada como biocombustible. Y seguía. En 2012, ojo a esto, el gobierno chino, a través de su Banco de Exportación e Importación, prestó 2.400 millones de euros a Kiev para el fomento del desarrollo agrícola ucraniano. La clave fue que China no pidió la devolución en divisas, sino en cereales. Y ya para finalizar, escribió textualmente: un año más tarde, justo después de que las autoridades ucranianas derogaran la normativa que impedía a los extranjeros adquirir o arrendar tierras, Ucrania le alquiló 3 millones de hectáreas de tierras cultivables a una empresa estatal china por un total de 2.100 millones de euros y durante un periodo de 50 años. Eso lo dijo usted. Este terreno supone el 10% de la tierra fértil de toda Ucrania. Cuando comenzó la conflictividad en el país, ya estaban en producción unas 100.000 hectáreas en ese país. ¿Sorprendidos todos? ¿Les suena algo? 4 años después, Ucrania, cultivos, China, bancos, cereales, ¿les suena de algo? Y a mayores, sobre esto, 4 años después, ¿alguien ha escuchado algo en algún programa de televisión? ¿Algún artículo escrito en algún periódico? ¿O algún tertuliano o locutor de radio por las mañanas hablar sobre esto? ¿A que no? Bueno, pues esa es una de las razones por las que no solamente hay que comprar, sino que hay que leer este libro. Muchas gracias a todos. Y ahora tiene la palabra que nos quiere dar Alfonso Cebrián, que es el director general de CDO. Muchas gracias, Alfonso, por habernos cedido este local, estas magníficas instalaciones, y cuando quieras, la televisión, la gente es tuya. Muy bien. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Mis palabras son de agradecimiento evidentemente a H50, a Rosa Merón y a todos los que hoy están en esta mesa, y de agradecimiento y cariño, porque siempre que planteamos alguna propuesta de intervención, de desarrollo, de charla, de debate, siempre nuestros amigos están ahí, estamos encantados. En el caso de Javier es más que amigo, está siempre proponiéndonos eventos y proponiéndonos ideas, con lo cual a partir de ahí estamos realmente encantados con él. En el caso de Eloy, es un gran amigo que hoy además le ha tocado compartir mesa con Pedro, con el coronel Pedro Baños, no con Pedro, sino con el coronel Pedro. Y a partir de ahí agradecer también
a Serafín Lozano, que hoy esté, Giraldo, perdón, que hoy esté con nosotros. Para CDEU, una institución joven, siempre todo ese tipo de iniciativas que nos obligan a pensar un poco más de lo que está ocurriendo fuera de las aulas, aunque estemos físicamente en una de ellas, nos da una ventaja para que los alumnos, los amigos de CDEU puedan estar cerca de todo lo que hacemos y conocer el día a día de una organización que está creciendo a marchas forzadas y que si no fuera por vosotros como asistentes, lógicamente, en la mesa y las instituciones que nos apoyan, no podría ser posible. Con respecto a la presentación del libro que hoy estamos haciendo, solo, y no quiero entrar en spoiler ni nada, pero creo que hay que tener en cuenta que es un libro que nos va a obligar a reflexionar sobre muchos aspectos. El Príncipe de Maquiavelo es un libro que es un libro completo, duro en muchos momentos, pero lógicamente Pedro Baños hace una lectura, extrae aquellos puntos del Príncipe que nos van a animar a continuar leyendo y lógicamente a pensar. Esto que es un poco lo que estaba comentando Javier, todos aquellos aspectos que nos obliguen a hacer una reflexión nos animan a saber que estamos realmente vivos, no solo es pienso, luego existo, pero un poco lo que intentamos en estas charlas es un poco a partir de la lectura de cualquier manuscrito como es el que hoy presenta Pedro Baños, que todos os sintáis más fuerte después de ella, ¿no? Por lo tanto, yo animaros a que forme parte de vuestra biblioteca este libro y espero que disfrutéis con las charlas que vienen a partir de ahora. Entonces, bueno, muchas gracias y muy buenas tardes, y doy el paso a Javier para que siga moderando el acto. Muy bien, muchas gracias. Serafín Giraldo, muchas gracias por estar aquí. Digo esto porque intentar dar con usted contigo es casi imposible, estás en todo. Yo quisiera saber, cuando me dicen que eres contertulio de televisión, saber en qué televisión que se precie de hablar de temas relacionados con la policía y con la seguridad pública no estás, porque si no estás tú es que no existe el problema. No existe el problema, ¿verdad? Vale, así que muchas gracias por estar aquí, cuando quieras. Es un placer. Mira, como amigo lo primero que tengo que hacer es corregirte, porque soy tu amigo. Bueno. Los tertulianos no van a desaparecer de las teles, y te lo digo por experiencia. Las televisiones son un negocio, y no es que los tertulianos tengan negocio, porque muchos que cobran cuando vamos a las televisiones. Pero en tu caso me consta. Por eso, las televisiones dan de comer a mucha gente, crean opinión pública y además interesa que estén ahí. Pero fíjate, hace poco teníamos el volcán, ahora tenemos la guerra. En el volcán dejé de aparecer un poquillo, sobre todo porque no me gustaba ser tertuliano de todo, y de volcán no tenía ni idea, de la guerra tengo menos idea todavía. Espero que se solucione para volver. Bien, es verdad que hoy he recibido una llamada de un programa de televisión, con lo cual me llamaban para un tema del Zendal, que han robado o algo así, han robado y demás, que tenía que comentarlo mañana. Esta noche lo voy a preparar bien. Con lo cual parece que la guerra ahora ya va a empezar un poco a bajar. Mira, no he leído el libro, no me ha dado tiempo, pero lo he comprado, con lo cual es lo más importante en un amigo, ¿verdad? Este libro es una putada para gente como yo, que no tiene apenas tiempo, y me obligas a leerlo. Aparte de comprarlo, no es para decorar la estantería, sino que me vas a obligar a leerlo, porque sé que, primero, que Maquiavelo sigue vivo, y en segundo lugar, nos vas a dar la versión moderna de Maquiavelo, imagino. He leído la parte final un poco para hablar. Si no he leído el libro, tengo que hablar del autor, y además lo hago a nivel personal, por algo que no te dije en privado una vez, y ahora aprovecho para decírtelo en público, que creo que tiene más valor. Conocí a Pedro hace 12 años en un programa de televisión. Estábamos los dos, oíamos hablar de yihadismo, un poco lo que era el yihadismo,
cómo se había originado, lo que era la temática yihadista. Y yo soy un simple policía, un humilde policía, no sé nada más que de la policía, conozco los protocolos policiales, nunca he visto a un yihadista, pero sí que conozco los protocolos policiales con el tema del yihadismo. Y me llamó la atención varias cosas de ti. Repito, esto fue hace 12 años y te las voy a decir ahora. Tuviste 3 valores básicos que siempre en mis clases, yo doy clases también en la Policía Nacional, soy profesor de centros docentes, profesor de Ávila, profesor de aquí de Carabanchel, siempre digo a mis alumnos, tenemos unos principios básicos de actuación, los policías, que yo siempre se lo resumo en 3, y no se lo resumo solo a ellos para ser policías, sino a cualquier persona que se precie para andar por la vida. Los 3 principios básicos son la educación, la humildad y la elegancia. Aquel día me los demostraste. En primer lugar, me demostraste educación, porque yo era un sencillo policía, un simple policía, lo sigo siendo, y había allí varios altos representantes de la política, grandes literatos, también por ahí había un escritor y demás, y te dirigiste a mí como compañero. Eras militar, te acercaste a mí, yo estaba en una esquina, te acercaste a mí y me saludaste. Además, habías visto el guión, sabías quién era, te dirigiste a mí por mi nombre y me sorprendió. Me sorprendió y de verdad que tu educación, la verdad que me gustó y me agradó mucho, te lo digo hoy. En segundo lugar, la humildad. Fíjate que tenías allí gente importante. Yo era el más humilde, repito, o el más pequeño de todos a nivel mediático y lo sigo siendo, vuelvo a incidir. Además, no tenía ni idea. Yo sabía 4 protocolos policiales que era de los que iba a hablar. Tú, sin embargo, habías escrito libros sobre yihadismo y con la más absoluta humildad te dirigiste a mí, me empezaste a comentar lo que pensabas del yihadismo. Yo sencillamente te hablé de un protocolo policial que teníamos, sonreíste, imagino que ya lo conocías y demás, pero me hablaste de Said Marian, ¿lo recuerdas? No sé si lo recuerdas, me hablaste de otros autores de yihadismo, el creador del yihadismo, y a partir de entonces me empecé a interesar por tu parte, no la protocolaria policial, sino la tuya. Y por último, la elegancia. Es similar a la educación a la elegancia, sin embargo la elegancia se demuestra en los modales, en los gestos y hasta en la forma de vestir. Quiero decirte que todavía me queda por aprender mucho de ti en ese sentido, porque me dijiste, representando como representas a la policía, Serafín, ¿por qué no traes corbata? Y te dije, Pedro, Dios mío, Me suena. es que no aguanto la corbata. Así que en público te pido perdón porque me sigue pasando lo mismo y aquí somos 5 personas las que estamos aquí, ¿no? 5, sí, soy la única que no llega a corbata, así que públicamente te pido perdón y te doy las gracias por enseñarme educación, por enseñarme muchísima humildad, siendo lo que eres. La verdad es que eres una persona tremendamente humilde, he vuelto a coincidir contigo en muchísimos programas de televisión y me lo has vuelto a demostrar, esa gran humildad que tienes, sabiendo, como sé que eres el que más sabes de todos los contertulios que nos reunimos en esa mesa, y por último pedirte perdón por no llegar a lo elegante que tú eres. Un placer. Veo que no era el único que ha hablado con él de la corbata. Bueno, pues nada, ahora a continuación, magistrado juez Eli Velasco, darte las gracias por estar aquí recién llegado. No sé, espero que ya te hayas quitado el jet lag. ¿Estás en ello todavía? Bueno, pues nada, pues cuando quieras. Bien, buenas tardes. Las cámaras. Buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme a participar en la presentación del libro El Poder, de Pedro Baños Bajo, del coronel Pedro Baños. Gracias a él, autor del libro, ya va por la segunda edición, a mis compañeros de mesa, Alfonso Cebrián, director general de FEDEU, a Serafín Giraldo, inspector de policía y director del periódico digital H50, a Javier Rodrigo, amigo e inspector de policía, a la editorial Rosa Merón, de Utopías Literarias Sociedad Limitada, que no se me olvide al traductor de El Príncipe, Daniel Tubau, y a todos ustedes asistentes, magistrados del Tribunal Supremo, jueces, abogados, fiscales, juristas, periodistas, amigos. Empezaré con el libro. Bueno, con los dos libros porque aquí donde lo veis, por un lado hay un libro que es El Poder, de Pedro Baños, pero también incorpora la mitad del resto del libro, es El Príncipe de Maquiavelo, por lo tanto son dos libros en uno. Y al hilo del primero, un clásico o el clásico, y luego explicaré por qué, y sobre citas y enseñanzas de Maquiavelo, el segundo, Pedro Baños,
hila y analiza en un mundo actual lo que de reflexión provoca El Príncipe, en quien Pedro ve ahora al líder o simplemente el poder. Seguiré con el autor, o como son dos libros, con los dos autores, haciendo un parangón entre Nicolás Maquiavelo y Pedro Baños, a ver quién sale mejor parado. Nicolás Maquiavelo nace en 1469 en Florencia, Pedro Baños nace en León, la Legio Romana, Legio VI Victrix, donde en el siglo I se instala la Legio VII, la Gémina, entre el Bernesga y el Torío. Nicolás Maquiavelo te ganó en un hijo, casado y con 4 hijos, igual que Pedro, pero con un vástago menos, 3 hijos. Nicolás Maquiavelo es político del Renacimiento italiano, fundador del pensamiento político moderno, abandona el pensamiento medieval para realizar la razón de Estado. No en vano, las 3 profesiones que estamos en esta mesa somos lo poco que no se puede privatizar en un Estado: la seguridad pública, policía o seguridad, ejército y justicia son de lo poco que no se puede privatizar en un Estado, un modelo liberal que yo sé que a alguien le gusta en esta mesa, pero que quienes estamos en ella somos absolutamente no privatizables. Abandona el pensamiento medieval, como digo, para realizar la razón de Estado. Es asesor político y secretario general de la República de Florencia. No nos vamos a poner a contar para quién trabajaba, los franceses, contra España, la Liga Santa, etc. Él también es militar de la 40 promoción de la Academia Militar de Zaragoza, de la Academia de Infantería de Toledo. 3 años justo fuiste por Zaragoza antes que yo, y 3 años justo por Infantería de Toledo antes que yo, o sea que iba yo siguiendo tus pasos por los sitios por donde tú ibas haciendo carrera. Diplomado del Estado Mayor, magíster en Defensa y Seguridad. Nicolás Maquiavelo reorganizó el ejército de Florencia, como explicas perfectamente bien en el libro. Él era una persona que no creía en los mercenarios y todas estas cuestiones tan interesantes que hablas en el libro, que para mí eran absolutamente desconocidas, y desconocía que había tratados internacionales que tocan el tema. Era aliado de Francia, promotor del ejército propio, del ejército no mercenario. Pedro Baños mando como oficial, entre otros sitios, quiero decir uno porque no sé por qué, pero me cae bien, Bilbao. Jefe de contrainteligencia y seguridad del ejército europeo en Estrasburgo, jefe de área en la división de asuntos estratégicos y seguridad de la Secretaría General de Política de Defensa. Nicolás Maquiavelo acometió numerosas misiones diplomáticas con papas, con mandamases de la zona, de la época, y tú participaste en 3 misiones en Bosnia y Herzegovina. Nicolás Maquiavelo era filósofo y escritor, y tú también, porque en 2012 pasaste a la reserva pese a tu juventud, y en la actualidad te desempeñas, es decir, te estropeas como analista, escritor y conferenciante en materia de estrategia, terrorismo, geopolítica, inteligencia, relaciones internacionales, defensa y seguridad. Maquiavelo era un hombre de su tiempo, enemigo del ejército papal, defensor de la República de Florencia, y cayó en desgracia en 1513, cuando los Medici recuperaron el poder de Florencia con la ayuda de la Liga Santa. Y tras encarcelarle, juzgarle, condenarle a muerte e indultarle, se retiró, y entonces es cuando en el retiro escribió El Príncipe, modelo de relativismo moral, que debe ser el príncipe, temido o amado, frase que nunca formuló así, pero que resume su pensamiento político con la otra de no dar motivos para despertar odio. Obra inspirada, dicen algunos, que en Fernando el Católico y otros soberanos de la época, guía para personajes villanos, sobre todo el famoso César Borgia, o simplemente maquiavélicos como Nazarino o Napoleón, que escribieron comentarios sobre El Príncipe, a los que se cita abundantemente en la obra. Pero obra que se publicó, hemos dicho que se escribió en 1513, se publicó en 1532, 5 años después de muerto, y que de original, yo no lo sabía, no se titula El Príncipe, se titula de Principatibus, es decir, de los principados, no del príncipe. 26 capítulos de análisis de política de su tiempo, y ahora más suerte ha tenido Pedro Baños, volviendo a nuestro autor, que ya lleva 4 obras publicadas con numerosas ediciones y que lo ha hecho vivo. En eso le gana a Maquiavelo. Hablemos de lo que aquí nos trae, es de la obra El Poder. ¿Por qué hay que leer El Poder de Pedro Baños? Pues no voy a hacer spoiler, en castellano spoiler, yo sé que el castellano es un idioma que tiene mucha riqueza, es destripe o anticipo del desenlace o revelación del tema de una obra de ficción, porque El Poder no es una novela, no es nudo, desenlace y desarrollo, como se diga, sino un ensayo que hay que leer porque es actualísima, porque desciende de las categorías de la geopolítica o la geoestrategia, es decir, del poder
a las entrañas de sus protagonistas, a los que psicológicamente analiza muy bien al hilo de los comentarios sobre la obra de Maquiavelo, los líderes o los poderosos, no solo políticos, sino líderes y poderosos, y también a los nuevos controladores del mundo, los que dirigen la opinión, la tecnología, la propaganda, y porque en último lugar es una obra que se lee según gustos, lento o del tirón, como dice alguien a quien yo admiro mucho y que está aquí. Es una obra que se puede dejar de leer, no hace falta leerla del tirón, pero podemos pararla y volverla a coger, pero en cualquier caso se lee muy a gusto porque está muy bien escrito, muy buen castellano, con citas, ejemplos y enseñanzas en la línea de los clásicos. Eso sí, y es lo que personalmente yo quiero recalcar, transmitiendo valores. En un momento histórico en que tanto aprendiz de brujo, de mago y tanto populista hay, que los pretende relativizar, no para precisamente dar paso al renacimiento, Pedro transmite valores, tener sentido crítico, aspirar a mejorar, a servir a los demás, a crear equipo, a no ser egoísta, a ser creativo, a colaborar, a ser justo, y eso, los valores, es lo que queda al fin, y lo demás es flor de tiempo. Un poco cogiéndote tu alegación, ¿qué más nos da amigos y enemigos? Si tuviéramos que escribir pensando en amigos y enemigos, pues no nos saldría lo que nos tiene que salir. Yo me quedo más con que escribes para que a algunos de nosotros se nos centren los valores, y por lo tanto eso es lo positivo. Lo vamos a ver con las propias palabras de Pedro, que en la presentación de un libro es lo mejor, o por lo menos mejor que las mías, y lo mejor que podemos hacer para agradecerle de verdad esta obra al autor. Tenía 456 citas de Pedro, pero bueno, con 2 o 3 verán un poco lo que quiero decir. Por ejemplo, adivina adivinanza, ¿de quién está hablando? Leo el libro. El culto al personalismo es una estrategia que encontramos a lo largo de la historia, con esos gobernantes autocráticos que poseen cualidades cuasi divinas. Dotar al príncipe, en este caso a un líder, yo estoy pensando en un líder, ¿no? 5 palabras, empieza con un insulto. De las 5 palabras. Dotar al príncipe de valores y capacidades sobrehumanas puede funcionar al principio, pero en poco tiempo la exageración hará merma en el liderazgo, en especial fuera de su territorio. Para mantener el liderazgo y su imagen, las reacciones contra los disidentes se convertirán en más agresivas y violentas, y se ejercerá mayor control sobre los que se queden. Esto me evoca a una persona que tenemos todos en mente. O, por ejemplo, vamos a hablar de esa gente que le gusta tener a los ciertos políticos al lado. Solo los timoratos, los acomplejados, los que dudan de su propia valía, buscan rodearse de personas con capacidades inferiores a las suyas, por aquello de que no vayan a quitarles el poco brillo que tienen. Basta observar quién rodea a un príncipe para hacerse una idea bastante acertada de su capacidad intelectual o de su inteligencia. Esa combinación de lo que uno sabe y del papel o relevancia de los asesores puede hacer que uno no sea consciente de su ignorancia por ver o por querer ver tan solo lo que ese grupo de amigos con ideas alineadas le transmite, y por beber de fuentes informativas que no hacen más que confirmar sus creencias. Esto es un mal del día, ¿no? O, por ejemplo, yendo a hablar de los expertos, lo sorprendente no es la magnitud de los errores de predicción. A mí las reflexiones que hace sobre la inteligencia artificial en alguna discrepo, pero efectivamente, por lo menos en las que yo estoy analizando, me interesan más las predictivas que las decisorias posteriores, porque predecimos o trabajamos más preventivamente que reactivamente, ¿no? Lo sorprendente no es la magnitud de nuestros errores de predicción, sino la falta de conciencia que tenemos de ellos. Esta falta de conciencia implica que ciertos profesionales puedan pensar que son expertos cuando en realidad no lo son. La reputación de los considerados expertos no tiene por qué coincidir con la fiabilidad de las predicciones realizadas, que pueden llegar a ser irrelevantes, puesto que se da una importancia a otros factores como su popularidad, su capacidad de crear polémica o entretener, su habilidad comunicativa e incluso el papel de influencer que estén representando, ¿no? O me interesa mucho la lengua, ¿no? Otro de los temas en los que te fijas, porque efectivamente es el vehículo con el que nos expresamos y con el que pensamos. La lengua juega un papel muy importante en nuestras vidas, debido a que en ella se formulan y se toman sentido las costumbres y se escriben las leyes o normas en las que nos entendemos y comunicamos. La lengua representa nuestra identidad, pues con ella interpretamos nuestras experiencias, función ideacional, y establecemos la interacción con otros seres humanos, función interpersonal. El otro día estaba, que lo aconsejo a todos ustedes si no lo conocen, en Barcelona, España, el centro de computación de Barcelona, que es impresionante, lo tienen en una universidad, y me llamó mucha atención porque de 500 y pico proyectos de inteligencia artificial que está desarrollando el Centro de Computación Nacional con sede en Barcelona, 200 y pico
los dirigía una mujer que, siendo catalana, se había empeñado en que el lenguaje que vehiculice la inteligencia artificial no solo sea el inglés, que es una manera de dominación, sino que tenía puestos en marcha 200 y pico programas precisamente porque estaban en castellano en Barcelona, ¿no? Castellano, y no le importaba tampoco otros idiomas nacionales como el euskera y el catalán, y por lo tanto me pareció una cuestión absolutamente muy interesante que la gente que está trabajando en el futuro lo tenga en cuenta. La inteligencia, la vida nos presenta obstáculos continuamente, unos más insalvables que otros. Pocas veces tenemos la solución perfecta, por lo que hay que elegir, desechar lo que consideramos menos adecuado y optar por lo menos perjudicial o peligroso. Al menos es lo que deberíamos hacer. Otra cosa es que lo hagamos con acierto, pues a veces nos dejamos llevar por pasiones, emociones o debilidades que nos alejan del camino correcto. Benditas pasiones humanas que nos diferenciarán de esos robots a los que te refieres con el tema de la tecnología, que haces muchísimas reflexiones sobre la tecnología, que es donde nos conocimos, no te acordarás, en Palencia, en aquel cibercongreso. La realidad que nos preocupa hoy es el enorme poder de los teléfonos inteligentes, tablets, redes sociales y noticias sensacionalistas que promueven un más que pensado arte de entretener sin aportar ningún aprendizaje. Distracción vacía de contenido que no forma ni perfecciona a las personas. Y acabo, tenía, ya les digo, 500 y pico citas más, pero con 8 basta, hablando de ese derecho que no está en ninguna constitución, pero que es el eje de nuestras vidas, es el artículo número 1 de la Constitución humana, que es el derecho a la felicidad. La verdadera felicidad no consiste en acumular riquezas ni posesiones, sino en disfrutar de las que se tiene una vez alcanzado un mínimo de prosperidad. El ansia de tener más no genera mayor satisfacción, al contrario, suele dar mayores quebraderos de cabeza. Cada posesión aumenta el desasosiego. Además, aquí entra en juego lo que se llama el índice de satisfacción decreciente, en el sentido de que no hay una relación directa entre lo que se tiene y la satisfacción que produce, por lo que disponer de más bienes materiales no es sinónimo ni mucho menos de mayor felicidad. ¿Cuántas horas y compañía y sabiduría nos puede aportar, por ejemplo, una cosa tan barata como el libro de Pedro, que os aconsejo que compréis? Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Don Pedro, no sé qué decirle. Están esperando ver las caras y pues nada. Bueno, yo estoy tremendamente emocionado, primero porque aquí veo muchísimos amigos y con lo cual me produce un enorme placer. Por supuesto, dar las gracias a Alfonso, el director general de CDEU, por acogernos aquí en su casa. Eloy, impresionante, de verdad que maravilloso totalmente, porque encima tienes un don del que yo carezco, que eres tremendamente simpático. Es un don que normalmente los de León nos cuesta mucho tener, normalmente no nos lo daban, pero eres tremendamente simpático y con lo cual ha sido maravilloso todo lo que me has dicho. Y luego, pues mis dos amigos que lo son, Javier y Serafín, el que efectivamente nos conocemos hace muchísimos años y a los que respeto enormemente. Él ha dicho que es un humilde policía, no son humildes policías, estamos hablando de inspectores de policía. ¿Vosotros sabéis el esfuerzo que hay que hacer hoy en día para ser inspector de policía? ¿Sabéis la cantidad de personas que se presentan, que se postulan todos los años para intentar ingresar como inspector de policía? Ser inspector de policía es un verdadero privilegio hoy en día y además he de reconocer que tenemos una policía fantástica, de las mejores del mundo y así están reconocidas absolutamente en todo el planeta. Y además he de decir que de forma personal yo tengo una relación muy muy especial con toda la policía. Conozco a muchísimos, tengo una relación en algunos casos muy íntima, en el sentido de quedar permanentemente pues, a comer o a cenar o tener relaciones profesionales. Curiosamente hoy en día tengo una relación más estrecha con la policía que incluso con la Guardia Civil, que son, yo los considero mis hermanos de armas, que nos hemos formado juntos precisamente en la Academia General Militar durante 2 años. Pero por lo que sea, por circunstancias de la vida, tengo una relación excepcional con la policía, con lo cual la conozco muy bien. Sé muy bien ahora mismo cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado la policía. La policía de hoy en día, como digo, es un ejemplo y desde luego es uno de los pilares fundamentales para garantizar la democracia en España, sin lugar a dudas. Pues os voy a contar un poco, creo que la historia del libro, porque el libro tiene también su historia. El cómo se crea, cómo se gesta. Pues veréis, no hace muchos meses, porque la verdad es que ha sido un libro que escribí pues básicamente durante junio, julio y agosto, los meses de verano y septiembre, aunque luego es verdad que con las galerías estuvimos terminándolas hasta diciembre del año pasado, pues lo escribí a instancias
de una persona que está aquí en esta sala, a la cual siempre le estaré inmensa agradecido, que es ni más ni menos que mi editor Francisco Martínez. Francisco, con quien ya tenemos amistad, que inicialmente pues, teníamos una relación profesional, porque fue el que, trabajándole en ese momento dentro del Grupo Planeta, fue el que me pidió que escribiera un libro, con lo cual hoy en día que alguien te pida que escriba un libro es un privilegio, más para una editorial como Planeta, y además me siguió pidiendo que siguiera los otros 2 libros. Pero por circunstancias de la vida, Francisco él se fue del Grupo Planeta, se puso por su cuenta y ha creado esta editorial, Rosa Merón. Y me pidió que le escribiera el primer libro, con lo cual yo encantadísimo. Para mí, efectivamente, dentro de esos valores que intento mantener, no sé si siempre lo consigo, uno de los, para mí, de los pilares fundamentales que debe tener cualquier ser humano es la lealtad. Y como tal, como mostrando esa lealtad, pues le dije que, por supuesto, sin preguntarle nada, le dije que adelante. Y él fue el que sugirió la idea, y de reconocerlo, todo es mérito suyo, él fue el que sugirió la idea de que por qué no actualizábamos obras clásicas, y que podíamos empezar con todo fue idea suya, digo, por el Príncipe de Maquiavelo. A mí inicialmente me pareció que iba a ser por mi parte demasiado hasta prepotente, ¿no? Es decir, demasiado querido, ¿cómo voy a actualizar yo ni más ni menos que a Maquiavelo, ¿no? A trasladarle al momento actual. Es cierto que yo había leído a Maquiavelo en su momento, tengo el libro de la colección austral, y como todos los libros que tengo en mi casa, absolutamente destrozado, porque soy de los que, aunque ya he visto que aquí también hay algunos que también los destrozan, soy de subrayarlo en distintos tonos y de tomar miles de notas a los márgenes. Eso es verdad que luego cuando he escrito los libros, pues me permite profundizar en ellos o extraerle todo el jugo en prácticamente minutos. Pero claro, el libro que yo tenía de la colección austral del Príncipe de Maquiavelo estaba comentado ni más ni menos que por Napoleón, ¿no? Y decía, oye, ¿cómo voy a ponerme yo ahora, que no soy nadie, a hacer comentarios sobre el Príncipe de Maquiavelo? Pero a medida que fui releyendo el libro, dije, pues es que encaja prácticamente todo con el momento actual, con todo lo que nos está pasando en la política y en la geopolítica. Y me empecé a ilusionar cada vez más. Entonces lo que hice, aparte de volcar, como hago siempre, prácticamente toda mi biblioteca al suelo y empezar a ver qué frases podíamos aprovechar de otros grandes clásicos que también encajaran, por dar un poco más de lustre y de calidad intelectual al libro que íbamos a crear, que luego es verdad que hubo que quitar muchas de esas frases, porque si no nos hubiéramos ido a 1000 páginas, pero a medida que iba profundizando, pues me fui cada vez, como digo, ilusionando muchísimo más. Me apasionaba, digo, oye, es que encajaba perfectamente, es que en algunos casos es que era prácticamente como si se hubiera escrito hacía 2 días, y efectivamente se escribe en 1513, ni más ni menos. Y decíamos, es que para que veamos cómo el espíritu humano, el alma humana, es que no ha variado, cambiará la tecnología, pero lo demás es exactamente lo mismo. Le empecé a coger cada vez más gusto, y lo que hice fue extraer pues un centenar de frases, las principales de las más lapidarias de la obra de Maquiavelo, y empezarlas a comentar. Cuando ya las había comentado, a mi editor, a don Francisco, se le ocurrió la siguiente genialidad. Dice, ¿y por qué no las agrupamos por temáticas? En vez de hacer un comentario suelto a pie de página de cada una de las frases, vamos a agruparlas por temáticas, y así lo hizo. Y luego finalmente se le ocurrió la tercera genialidad, que es en la obra, como bien ha dicho el magistrado, en la obra de Maquiavelo, que es una traducción también actualizada, muy bonita, creo que es una traducción brillante, pues poner en negrita y abajo a pie de página donde está esa frase comentada al principio del libro. Y creo que ha quedado un libro, por lo menos, efectivamente, que nos hace pensar, que nos hace reflexionar, que esa es la clave de todo. Como sabéis, mi gran frase lapidaria es, por favor, pensar por vosotros mismos, que nadie os piense, por así decirlo, que es fundamental. Y si yo los libros siempre, no quiero tener razón, por supuesto, en nada de lo que diga. No quiero ser el que más sabe, porque no soy el que más sabe de nada. Lo que sí me gusta es ser muy provocador en el sentido de estimular el pensamiento, que creo que es de lo que se trata. Es verdad que, aprovechando las circunstancias, he intentado trasladar aquel pensamiento de ese momento, lo que nos está sucediendo hoy en día, y también enlazarlo con la tecnología, como muy bien ha dicho el magistrado Loy. Trasladarlo también, adaptarlo a la tecnología, o cómo la tecnología va a transformar este poder. Porque al final, ¿qué es el poder? Pues el poder tenemos que definirlo de una manera muy sencilla. El poder no es ni más ni menos
que la capacidad de influir sobre los demás, la capacidad de imponer la voluntad propia a los demás, conseguir que los demás hagan cosas o dejen de hacerlas que vayan incluso en contra de su propia voluntad. Ese es el verdadero poder. Pero es un poder que, ojo, Maquiavelo, aunque pensemos en esa parte negativa, esa parte maquiavélica, yo he querido también trasladar otra parte que me parece fundamental en la obra del Príncipe y que creo que normalmente no se le da la suficiente importancia, que es la prudencia. El Príncipe es verdad que en algunos momentos tiene que ser maquiavélico, el líder, pero si leemos con otra visión la obra de Maquiavelo, también nos está diciendo que el Príncipe tiene que ser prudente y sobre todo y por encima de todo, pensar de verdad en satisfacer las necesidades e intereses de sus súbditos. Como muy bien ha dicho el magistrado, la obra inicialmente, o se piensa que está inspirada en César Borgia. César Borgia, como condottieri, por cierto, de origen valenciano, de la época, pues cometió muchas perversidades, casi es el paradigma del hombre cruel, del líder cruel, que no se para ante nada, sería ese, efectivamente, de que el fin justifica los medios, aunque esta frase tampoco la dijo Maquiavelo en ningún momento, aunque hay dos de sus frases que podían decirse que, no con esas palabras, pero que significaban eso. Pero también, efectivamente, como también se ha citado, también habla de Fernando el Católico, de Fernando II de Aragón. Ojo, y el ejemplo que pone de Fernando II de Aragón no es un ejemplo maquiavélico, es todo lo contrario. Es del príncipe bueno, el príncipe que con valores católicos buscaba un bien a la sociedad. Y tanto ahora ya que hablamos de esta leyenda negra que nos han creado, efectivamente, recordemos que así fue. Después de la conquista de América, se le dan unos privilegios, unos derechos a los habitantes de aquellas tierras por parte de nuestros reyes católicos que nunca jamás dieron otros conquistadores, que no vamos a citar, que ya todos sabéis cuáles son, otros conquistadores en otras partes del mundo. Esa es la imagen del príncipe bueno, del príncipe prudente, del que también nos habla Maquiavelo. Porque Maquiavelo, yo también tengo miles de notas que me hago a mí mismo, porque Maquiavelo, por ejemplo, dice que hay límites que nunca se deben sobrepasar con los ciudadanos. Y todos os vais a ver también inmediatamente reflejados. La hacienda y el honor. Nunca, jamás se debe hacer. Y cuando hablamos de hacienda, hablamos de impuestos. Porque los impuestos, que también nos dice que son necesarios, pero unos impuestos que deben ser justos y que deben ser gastados también con rigor, porque estás gastando el dinero del pueblo. Y por supuestísimo, el honor. El honor significa que no puedes hacer nada que tú estés atacando directamente a lo que los ciudadanos consideran su sagrado, su prohibido, como diría Freud, su totem y sus tabús. Y en cambio muchas veces estamos viendo cómo se vulneran precisamente nuestros totenes, nuestros sagrados y nuestros tabús. Con lo cual ofrece muchísimas lecciones efectivamente de vida incluso de forma de liderar organizaciones. No solamente la gran política o la geopolítica, que recordar, como yo he puesto en algunas ya otras obras anteriores, que si hay algo absolutamente hipócrita y cruel, es la geopolítica. La geopolítica, las relaciones internacionales, no conocen amigos, y lo estamos viendo constantemente. El problema es que muchos somos demasiado inocentes y caemos con facilidad en las trampas geopolíticas de los demás. Algo que también nos lo comenta, de otra manera nos lo comenta Maquiavelo. ¿Y por qué lo enlazo con esto? Porque en una parte importante de la obra, Maquiavelo nos habla mucho de que el príncipe, el líder, el gran dirigente, tiene que saber de qué va la guerra. Porque si tú quieres defender a tu pueblo, tienes que conocer la guerra. Por supuesto, en el mundo democrático todos aborrecemos la guerra, no queremos la guerra, pero lo mismo que no queremos el crimen. Y aquí tenemos un señor magistrado y tenemos 2 inspectores de policía, porque están para prevenir y para castigar el crimen. También hablamos de que el castigo debe ser eficaz, el castigo debe ser disuasorio, porque la sociedad debe protegerse a sí misma a través del castigo, efectivamente dejándonos de buenismos muchas veces absolutamente innecesarios.
Pero también tenemos que conocer, el príncipe tiene que conocer la guerra, aunque la aborrezca, porque no todos pensamos igual, no todos nos movemos por los mismos parámetros. Y lo que para nosotros, y no voy a citar, pero hay un caso que ahora mismo estamos viviendo, podemos entender como una medida agraciable, una medida generosa, una medida, oye, pues para llevarnos todos bien, pero a lo mejor los demás, ¿qué es lo que sucede? Lo que están valorando esa medida graciosa, esa medida generosa por nuestra parte, simplemente la están valorando como una profunda debilidad. Porque no todos pensamos igual, ni mucho menos. Cuando hablamos de este mundo occidental, que en sus mayores extensiones podríamos hablar, si incluimos incluso a Japón, de 1.000 millones de personas, no se nos debe olvidar que en el mundo existen otros 7.000 millones de personas, 7.000 millones de personas, que piensan a veces de manera completamente diferente a la nuestra, que se mueven con otros parámetros, con otros valores, y sobre todo con una astucia, una perfidia, y en muchos casos claramente maldad, que nosotros no tenemos esa percepción, precisamente a lo mejor por nuestras ideas judeocristianas o por estar en este mundo de las democracias liberales. Pero tenemos que saber con quién nos jugamos los cuartos y sobre todo cómo se hace hoy en día la guerra, que la guerra ha cambiado el espectro completamente y lo estamos viendo a través de una propaganda masiva para influir en nuestras emociones constantemente. Todos somos esclavos de nuestras emociones y saben jugar perfectamente con ellas. Y nuestros líderes están obligados a conocer en profundidad cómo se hace esa guerra, porque si no, no tengamos ninguna duda que los que sí que saben manejar los hilos de esta nueva forma bélica de enfrentamiento político, que al final es lo que es, nos van directamente a engañar, que en muchos casos es lo que está sucediendo. De los casos que ha puesto el magistrado, que creo que ha sacado todo el jugo posible al libro, hay otro muy bueno que a mí me gusta mucho, en el que Maquiavelo avisa de que ojo con el que te ayuda a llegar al poder, porque se convierte en tu principal adversario. Básicamente por dos motivos, porque ese que te ayuda a llegar al poder sabe las triquiñuelas, porque las ha empleado para ello, y puede ser el que quiera en la sombra o directamente mandar. Pero también porque cabe la posibilidad que lo mismo que te ha llevado a ti al poder pueda querer llevar a otro. Ahora, en el momento que tengas a lo mejor el mínimo enfrentamiento, o porque el otro le ofrece todavía un puesto de mayor poder, y se convierte, y no vamos a dar nombres, pero todos entendéis que ha pasado también recientemente en este país con alguien que había llegado al máximo poder a una persona. Con lo cual vemos, como os decía, que es que todo lo que a medida que yo iba profundizando, digo, mira, si es que todo encaja perfectamente. O sea, pieza que saco de Maquiavelo, pieza que introduzco en el momento actual, en el contexto actual, y es que encaja milimétricamente, pero milimétricamente. No sé, a mí sí me gustaría, ya que no estamos muchos, que no es una presentación multitudinaria, por supuesto, daros las gracias, infinitas una vez más por haber venido, pues daros tiempo a que me preguntéis, que seguramente, ya que habéis venido, habéis hecho el esfuerzo, y más en un día como hoy, tan lluvioso, que desde luego era bastante desapacible, sobre todo porque ya casi nos habíamos acostumbrado a que no lloviera, ¿verdad? Que desde Navidad yo creo que no había vuelto a llover. Parece que esta semana por lo menos va a llover, al menos no vamos a entrar en sequía. Pero daros paso para que me preguntéis. Simplemente aquí se ha citado antes también que qué era mejor, si ser temido o ser amado. Y yo os digo, ¿sabéis lo que es mejor? Ser respetado. Y el problema es que muchos de nuestros líderes actuales no han conseguido ganarse el respeto del pueblo. Unos le aman, porque como sabéis que nos han polarizado la sociedad, tienen que amarle porque son los suyos. Y han dicho que a los que tienen que odiar es a los otros. Otros le odian porque no es de los suyos. Pero muy pocos políticos, muy pocos líderes hoy en día son verdaderamente respetados por lo que significan, por sus acciones y por sus decisiones. Aquí también lo hemos comentado, estos valores que parece que ya nos da igual que se vayan perdiendo, que se vayan diluyendo, ¿no? Que están yendo por el desagüe y que efectivamente ya aceptamos con pasividad absoluta que nos mientan descaradamente o que lo que nos digan por la mañana lo contradigan ellos mismos por la tarde, ¿no?
hemos entrado en este estado de pasividad que también es propio de este entretenimiento que antes nos ha citado también el magistrado, de este entretenimiento baldío que no nos perfecciona como personas, verdadera distracción al final para apartarnos de los problemas esenciales. Si hablamos del tema de la desinformación, pues ¿qué os voy a contar? Enlazado con todo esto que estamos hablando de la mentira, ¿no? Sistemática. Es que al final hay que pensar que es que la mentira, el engaño, la decepción, aunque eso de la decepción no me gusta mucho porque en realidad es una mala traducción del inglés, es el engaño, esto es propio de 3 ámbitos principalmente. De la guerra, y ya nos lo decía Sun Tzu, del espionaje, del mundo de los servicios de inteligencia, viven de eso, y finalmente de la política. Curiosamente, cuando muchos políticos ahora quieren crear o están creando departamentos para luchar contra la desinformación, pero por supuesto, la desinformación de los demás, no la suya, que tenemos que tragarnos el resto de los ciudadanos y por supuesto sin protestar en absoluto. Fijaros bien, tanto que hablamos ahora de los corazones y las mentes, que surgió esta actualización de la teoría que viene de David Petraeus, del general estadounidense que llegó a director de la CIA, pero si es que de esto ya nos hablaba Maquiavelo, de que el buen líder, una vez más Fernando el Católico, tiene que saber ganar en los corazones y las mentes de los ciudadanos, que es absolutamente fundamental. Porque fijaros bien, Maquiavelo una vez más nos decía, y me gustaría insistir mucho en ello, que el líder puede hacer muchas cosas, pero lo que nunca puede hacer es ir en contra de nosotros, del pueblo. Nunca. Porque el líder que empieza a ir en contra del pueblo, por más distraído que nos tenga, aunque sea una distracción absolutamente anestesiante como la que se pretende hoy en día, no tengáis ninguna duda de que antes o después el pueblo terminará por despertar y por expulsarle del poder. Nunca se puede ir en contra del pueblo. Tú puedes tener muchos enemigos, el líder puede tener infinitos enemigos y los va a tener siempre, porque lo normal es que muchos no coincidan con su manera de actuar, con su pensamiento. Personas poderosas, personas ricas, personas influyentes, pero si tiene el apoyo general del pueblo, ese va a ser siempre su mejor pilar, su mejor soporte. Como os digo, os podía contar muchísimas más cosas, pero yo creo que sobre todo lo que me gustaría es que vosotros me preguntarais, ya que habéis, como os decía, habéis hecho el esfuerzo de llegar hasta aquí, que me preguntarais dudas que tuvierais, cómo lo enlazamos con algún contexto actual, con cualquier cosa que a vosotros os parezca adecuado. Esto que, por ejemplo, según he abierto aquí ahora mismo, dice, evitar lo pequeño. Fijaros bien qué cosa más elemental. Yo cuando era teniente, hace ya muchísimos años, casi también la época ya de Maquiavelo, allá por Almería, tuve la gran suerte de tener un capitán, de los capitanes de verdad, y lo digo yo que soy de la Academia General Militar. ¿Y por qué digo de los capitanes de verdad? De los que habían mamado la milicia desde niños. Pensar que esta persona, a la que me estoy refiriendo, que en paz descanse, ya era mayor entonces como capitán, había empezado con 12 años como educando de banda en el Sáhara, un sitio del que también estamos hablando ahora mucho, como educando de banda con 12 años. Como se ingresaba entonces, porque hay que pensar que muchas familias, el poder que un hijo entrara en el ejército es que por lo menos iba a poder comer en aquella época. Con lo cual había mamado completamente la milicia y a mí fue el que me enseñó, si es que algo aprendí, los valores de la milicia. Y siempre decía, dice, hay que castigar, no de modo severo, pero castigar, sin escamotear ninguna falta, sin disimular ninguna falta, sería la palabra correcta, lo más mínimo, porque si evitamos lo más mínimo, estaremos evitando lo grande, que nunca siquiera se llegará a producir. Recuerdo, entonces era la brigada que luego se transformó, la brigada 23, que luego se transformó en la brigada de la Legión, en Almería, que pasaba todo lo contrario en otras compañías, capitanes que eran como casi coleguillas de los soldados, que mucho compadreo, suicidios, disparos, problemas gravísimos de indisciplina. Nunca jamás hubo en nuestra compañía el más mínimo problema. El primero, que era riguroso, estricto y austero, era el capitán. Evidentemente, otra parte, el ejemplo, la importancia del ejemplo. Y pensemos ahora mismo, vosotros, en qué líder europeo en general, veis ese ejemplo en el que os gustaría veros reflejados. Entonces, esa es la gran diferencia.
importante, y eso lo saben muy bien tanto nuestros compañeros policías como el señor magistrado, la importancia de saber acabar con lo pequeño para evitar que no se llegue a producir lo grande. Y muchas veces cuando se es excesivamente un exceso de tolerancia, al final lo que se está perjudicando es al conjunto de la sociedad. La diplomacia, hoy en día, fijaros bien, ahora, creo que es uno de los temas del momento, ¿verdad? La diplomacia, lo he abierto por azar. Claro que sí, pero fijaros bien, la diplomacia no significa llevarte mal con nadie, por supuesto que no, al contrario, la diplomacia es un engrasante de las relaciones internacionales. Pero la diplomacia, para que funcione de verdad, tiene siempre que estar respaldada por la fuerza. Como yo he dicho, y más para este caso, que todos os podéis imaginar ahora, y lo tengo en alguna de las entrevistas que me hicieron, estando por ejemplo en Ceuta, decía que en este caso concreto tenemos que tener una mano de seda, pero en un guante de hierro. Porque si no, una vez más, alguien puede creer que esa muestra de generosidad que tú puedes estar teniendo simplemente es pura debilidad y te van a intentar todavía sacar más por otro lado. La diplomacia, siempre, por supuesto, fundamental, importantísima. Un buen país tiene que tener una diplomacia excelente. Una diplomacia excelente, formada no solamente por personas que han sido capaces de memorizar casi infinitos temas, sino por personas también que tengan una capacidad de empatía, de relación social excepcional, como hacen muchos países. Más allá de que efectivamente sepan de memoria muchísimos los temas y los sepan cantar con gracia magistral, además de todo eso tienen que tener otra serie de virtudes. Eso lo valoran en otros países, como puede ser en Francia o como puede ser en el Reino Unido, de los países que mejor diplomacia tienen. Pero una diplomacia que por encima de todo, como pasa con otros servidores del Estado, tiene que estar absolutamente despolitizada. Y despolitizada, por tanto, significa desideologizada, porque tienen que ser servidores del Estado, con independencia de quién esté en el gobierno de turno, elegido democráticamente por los ciudadanos. Y por tanto eso significa que tiene que haber una continuidad en esa diplomacia que permanezca en el tiempo, que no sea cambiante, que no sea itinerante o que no sea, digamos, voluble o influenciable precisamente por cuestiones ideológicas. Eso es lo que tienen los países que siguen manteniendo una diplomacia potente y que son los que tienen la capacidad de ejercer un poder a través de esa influencia sobre los demás que van un poco más dando tumbos. Ya creo que no voy a seguir porque seguro que hay preguntas muy interesantes, además veo aquí a muchos amigos que seguro que me harán preguntas de lo más acertadas. Y solamente una vez más, daros las gracias, de verdad más efusivas, por estar aquí esta tarde, que como una tarde destemplada, y que para mí es un verdadero honor pues, estar aquí rodeado de tantas caras conocidas y de tanto afecto. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro. Vamos ahora a abrir un turno de preguntas. Un voz en alto. Pues buenas, Pedro, ¿qué tal? ¿Qué tal, querido amigo? Me gustaría que... Además nos vemos pronto en otro sitio, ¿verdad? Sí, eso espero, en unos días. Digo, Pedro, que me gustaría pedirte tres cosas. Un análisis del gobierno de aliarse con Marruecos en contra de la... Nos están grabando, ¿eh? Autodeterminación. Y cada vez los policías que me detienen. Yo se lo pregunto. Segundo, me despedí en televisión el otro día quejándote de la falta de libertad para hablar de la guerra. Me gustaría saber qué es lo que opinas, cómo crees que va a acabar. Y en tercer lugar, es una anécdota, el otro día vi a Putin dando un meeting en mitad de Moscú con enorme afluencia. ¿Cómo podrías explicar ese nivel de apoyo popular? Mira, bueno, me has hecho preguntas que nos darían para estar hablando muchísimo rato. Voy a intentarlo resumir, Nacho, lo más breve posible. Mira, son preguntas muy buenas. Además, recordaréis que hace 3 semanas, en público, en Horizonte, dije que no iba a volver a hablar en ningún medio de comunicación sobre la guerra en Ucrania. Porque efectivamente hemos entrado en un histerismo bélico absoluto, en una manipulación total de la información, y entonces no merece la pena. Os digo que ayer me mandaba uno de los chicos que sí que ha seguido hablando de este tema, intentando dar una visión objetiva,
y ayer le aparecieron pintadas en su casa ya con una diana y diciéndole que se fuera a Rusia y cosas por el estilo, ¿no? Amenazándole ya de muerte. A mí me ha costado muy caro el intentar dar esa visión objetiva, simplemente dando datos por muchísimos temas, que no voy a entrar en ellos, tanto personales como ya familiares, y por eso decidí directamente no volver a hablar en los medios de comunicación. Antes ha citado, Javier, el tema de China comprando las tierras cultivables o alquilando las tierras cultivables de Ucrania. Efectivamente, estamos hablando de las tierras más fértiles del mundo, en algunos casos con un espesor de más de 6 metros, no necesitan ningún tipo de fertilizante, las famosas tierras negras. De hecho, ya Alemania en su momento se llevó decenas de miles de vagones durante la Segunda Guerra Mundial para su territorio. En esa entrega de dinero que hacía China para que comprar o alquilar esas tierras, 2 días antes de la invasión, todavía me había llegado un informe, porque claro, a mí me llega todavía, yo tengo muchos contactos por el mundo, de todas las vueltas que he dado, me llega mucha información por muchísimos sitios, un dato de la Oficina de Anticorrupción de Ucrania. De ese dinero que había dado China, había 1.500 millones de dólares que habían desaparecido y no sabían dónde. ¿Qué quiero decirte con esto? Nos están trasladando una visión idílica de Ucrania que no corresponde en absoluto con la realidad. Eso es lo cierto. Y yo, si alguien me escucha, puedo dar todos los datos del mundo, pero no datos míos, datos de Transparencia Internacional, datos efectivamente de la unidad de inteligencia de The Economist, que precisamente muy prorrusa no es. Es decir, esa es la auténtica realidad. Lo que pasa es que estamos en esta propaganda de guerra en la que solo recibimos información de un lado y ahora mismo estamos totalmente condicionados. Propio de una guerra, es que estamos en una guerra. Toda Europa, que inicialmente éramos el campo de batalla, nos hemos convertido en actor y nos hemos convertido en una parte más de esa guerra. Y estamos en una guerra, tenemos que ser conscientes de ello y por tanto estamos recibiendo una propaganda de guerra. Esto no es nuevo ni muchísimo menos, esto se ha hecho siempre a lo largo de la historia. Hay unos procesos de demonización y más hoy en día que hay lo que se llama, pasó de ser operaciones psicológicas a operaciones de influencia brillantemente llevadas a cabo, que para la inmensa mayoría de la población pasan desapercibidas, pero para mí no, que trabaje en ellas. Es decir, que es que yo sé cómo se hacen esas operaciones de influencia. Entonces, por eso llegó un momento que dije, no merece la pena seguir hablando del tema. Con respecto al tema del Sáhara. Mira, el tema del Sáhara es verdad que yo lo tenía un tanto oxidado, aunque son de esos temas que sigues, porque estaba parado, ¿no? Lo tenía un tanto oxidado, pero en casa yo tengo mi propia Wikipedia, por así decirlo. Tengo una base de datos en la que tengo más de 300.000 documentos y tengo también, por supuesto, de Marruecos y un apartado dentro de Marruecos también con todo el tema del Sáhara. Y lo he recuperado, estos días me he puesto otra vez a leer libros que tenía de todo tipo al respecto. Análisis que yo hago, por decírtelo muy brevemente. Primero, hemos vuelto a dejar tirados a los saharauis, primer punto. Segundo punto, eso es una realidad obvia, totalmente obvia. Segundo punto, estamos incumpliendo la legalidad internacional. Segundo punto. Tercer punto, quiero entender que, bueno, por supuesto, el tercer punto sería, hemos cedido a las presiones de Marruecos, a las verdaderas extorsiones y movimientos coercitivos de Marruecos a través de la migración, a través del narcotráfico, a través de muchas acciones, hemos cedido, y no solamente de Marruecos, sino de Estados Unidos y de Francia, que son, al final, los que están dirigiendo por detrás a Marruecos. Marruecos ha hecho para ellos una diplomacia brillantísima, desde hace muchísimos años, una diplomacia brillantísima, han conseguido apoyos de los que incluso nosotros como país carecemos, y solamente me queda quiero pensar que hay algo que ahora mismo no conocemos, que efectivamente hay algún tipo de acuerdo secreto, que estos acuerdos secretos no son de ahora. Ya Franco los tenía acuerdos, en la época de Franco tenía sus acuerdos secretos, sus ministros, su alto Estado Mayor, el embajador en Naciones Unidas tenía sus acuerdos secretos con Marruecos sobre el tema del Sáhara. Y quiero pensar que esto de verdad va a redundar en beneficio de España. Pero ahora mismo, desde luego, la situación no es fácil de pronosticar y veremos si efectivamente esos acuerdos secretos existían, lo veremos en 2 o 3 meses.
si efectivamente la Argelia restablece buenas relaciones con Marruecos, si reabre el gasoducto que atravesaba Marruecos durante unos 500 kilómetros, el Magreb-Europa, si lo reabre, vamos a ver un poco la situación. Si rompe relaciones Argelia con Rusia y se acerca por primera vez más, porque nunca se ha acercado desde la época ya soviética, se acerca más a Estados Unidos, porque ahí juega, hay que tener en cuenta que ahí juega China, ahí juega Rusia, ahí juega Irán, juega Israel, es que hay muchísimos intereses geopolíticos detrás de lo que acaba de suceder. Pero en cualquier caso hay una realidad, lo de que a los saharauis les hemos vuelto a dejar otra vez colgados, eso no cabe la menor duda. Como te decía, hay que pensar que a pesar de que no hay ninguna resolución ni de la Asamblea ni del Consejo de Seguridad que hable taxativamente de ocupación por parte de Marruecos, sí que es verdad que hay, por ejemplo, de la asesoría jurídica de Naciones Unidas que te dice que, ahí está, que te dice que España no puede ceder ni el derecho de posesión, ni siquiera la posibilidad, porque claro, tú lo que estás diciendo es la posibilidad de que sea una autonomía dentro de Marruecos, lo que estás diciendo es que pertenece a Marruecos, lo está diciendo, y te dice Naciones Unidas que eso no es posible, porque no tenemos esa capacidad para decidirlo, que lo que debería haber habido desde hace muchos años es ese referéndum de autodeterminación, pero para ver el referéndum primero tenía que haber un censo. Y el problema es que como ya casi no quedan saharauis en el Sáhara, porque hay 200.000 en los campos de refugiados de Tindouf, el resto están en España, en Francia o los países de alrededor, o en Mauritania, entonces no quedan prácticamente saharauis, y lo que ha hecho Marruecos ha sido llevar a casi 400.000 personas marroquíes para que ocupen ese territorio, de tal manera que si algún día llegaba a haber un referéndum, evidentemente el referéndum fuera favorable a Marruecos. Marruecos ha obrado muy bien, con muchísima astucia, como una mentalidad muy diferente a la nuestra, muy a largo plazo, ofreciendo ventajas económicas a empresas que hacían negocios en el Sáhara, incluso a empresas españolas, que era una manera tácita de reconocerlo como un territorio suyo, aparte de todo el tema de la pesca, que incluso se ha enfrentado incluso a toda una Unión Europea, evidentemente, y porque ha conseguido apoyos de Estados Unidos, de Francia, del Reino Unido, por supuesto, siempre al lado de Estados Unidos y de países como Israel, con lo cual pues es que estábamos desarmados. Y evidentemente una vez que Trump había reconocido el Sáhara como territorio parte del territorio de Marruecos, esto estaba cantado, nos quedaba muy poco ya que decir, ¿no? Y luego por otro lado, aquí cuando todo el mundo decía, no, pero llegará Biden y esto lo echará para atrás, esto fue una cantada de Trump, lo mismo que los Altos del Golán, lo mismo que trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Esto ya se ha quedado, evidentemente, porque Estados Unidos, y podríamos abundar mucho, tiene profundos intereses. Es que, claro, muchos intereses por muchos motivos, pero que en cualquier caso, solamente por daros un dato, la estación más importante de la CIA en todo el mundo está en el Sáhara. Pero por daros claro, el problema es que esto puede tener unas consecuencias, más allá de Ceuta, Melilla, Canarias, que no descartemos nada. El acuerdo secreto podía ser que finalmente Marruecos se comprometiera a no seguir reivindicando Ceuta, Melilla, los peñones, recordemos Alhucemas, el Vélez de la Gomera, las Islas Chafarinas, la Isla Perejil, pero más allá de todo eso, que no seguirá reivindicándolo, que estoy convencido de que va a seguir haciéndolo, porque entre otras cosas está en su propia Constitución, que ellos entienden que su territorio es un territorio histórico y es mucho más amplio del que actualmente tienen, y que parte de ese territorio es parte de España. Y además de eso, como te decía, veremos a ver, la cuestión es, vamos a ver qué pasa en los próximos meses. Y ahí nos vamos, aunque no nos digan nada, en los meros hechos nos van a decir qué es lo que había detrás de este acuerdo, que nos ha parecido, pues evidentemente, un tanto estrambótico, entre otras cosas porque hay algo que es fundamental. No es que no se haya tratado en Cortes, o discutido en Cortes. Esto es una cuestión de Estado, de Estado, es una modificación más que sustancial de la política exterior de España. Es que ni siquiera se ha llevado al Consejo de Ministros. En fin, todos sabemos lo que sucede en el Gobierno, que no vamos a entrar en ello, con lo cual, desde luego es una situación cuanto menos anómala, evidentemente. Esperemos y confiemos en nuestros líderes, pensemos que efectivamente hay algo más detrás que ahora mismo no podemos conocer, aunque podamos intuir, y que por tanto pues, lo han hecho pensando en el bien de España,
y porque es lo único que nos queda, porque si no, desde luego, por lo demás, desde luego la decisión no parece la más afortunada del mundo. Yo con lo de Ceuta, Melilla y Canarias me he quedado muy tranquilo. Por favor. Sí. Últimamente escucho mucho un concepto, yo es que soy medio portugués también, y me interesa, que es el tema llamado de la iberofonía, a través de Marcelo Gullo y otros escritores y otros pensadores, que sería intentar generar a largo plazo esa plataforma geopolítica que fuese la iberofonía, donde pues, la unión de los antiguos imperios portugueses y español, ¿no? Como un foco de otro poder alternativo, ¿no? ¿Le parece que eso es factible, que se puede llegar a suceder? ¿Qué le parece un poco esa idea que tal vez es un poco romántica, ¿no? Un poco quijotesca? No, en absoluto, fíjate, me parece muy interesante. Es más, es un tema que yo en su momento, ya hace unos cuantos años, traté en detalle y también tengo información sobre ello, que es el iberismo. Todo lo que te refieres es el iberismo. El iberismo al final no es ni más ni menos que la unión de España y Portugal, pero claro, no solo la unión de España y Portugal, estamos hablando de todo el mundo hispano y de todo el mundo lusófono. Que es interesantísimo ese tema, interesantísimo. ¿Qué sucede? Que nos convertiríamos en una potencia muy importante. Pero fíjate, hoy en día la tendencia es todo lo contrario. Piensa que ahora mismo estamos en un movimiento absolutamente divisor del mundo hispano. Lo estamos viendo. Que esto no es por casualidad, alguien lo está fomentando. Una vez más, tú piensas que si España, cuando digo el mundo hispano te incluyo incluso Guinea Ecuatorial, que la hemos perdido prácticamente de este mundo hispano, ¿no? Pero claro, si se uniera ese mundo hispano con fíjate, lugares como Mozambique, como Angola, con los riquísimos que son, ¿no? Claro que tendríamos mucho, bueno, hasta Timor Oriental. Por cierto, que además yo he conocido y he tenido muy buena relación con el hijo de Horta, y, o sea que sé muy bien de lo que sucedió allí en Timor Oriental. Que por cierto es un ejemplo que podíamos trasladar también al Sáhara, ya que hablamos de ello. Sí. Porque allí durante 20 años les abandonó Portugal, se la anexionó Indonesia, y 20 años más tarde llegó Portugal y puso orden. Y consiguió un referéndum para que decidieran los habitantes de Timor Oriental si querían ser un país independiente o querían seguir dentro de Indonesia. Para que veas que cuando se quiere, por supuesto que... Claro, es que eso de la legalidad internacional sabéis que es muy flexible. La legalidad internacional al final significa que los países pequeños y medianos tenemos mucho interés en que exista y que se aplique, y las grandes potencias son los que lo vulneran sistemáticamente, y podríamos poner docenas de ejemplos, no te digo todos los días, pero casi. Bien, entonces lo que te decía, no nos lo van a permitir, pero lo mismo que ya te digo que hoy en día no nos están permitiendo ni siquiera un fortalecimiento de este mundo hispano, porque este mundo hispano que estamos hablando, tú piensas que Centroamérica y Sudamérica son riquísimos en recursos naturales, riquísimos. Tú piensas la capacidad de producción, ya que hablamos de cereales, por ejemplo de soja, que se la está llevando toda China, de Brasil y de Argentina, infinitamente ricos. Ahí me contaban compañeros militares de Brasil, que sobrevolando zonas del Amazonas en helicóptero, los minerales estaban a flor de tierra, o sea, minerales pero estratégicos completamente, ¿no? Luego, ahí tienen algunas de las principales reservas de agua dulce subterránea, como el guaraní, que estamos hablando de prácticamente la mitad de Centroamérica, o sea, de Sudamérica, que es un lago subterráneo, ¿no? Claro, ¿qué significa? Que si todas esas riquezas estuvieran bien gestionadas por políticos honrados, porque lo triste de toda esa parte del mundo, y hay que decirlo, aunque aparentemente son democracias, sabes que hay muchísimas injusticias sociales, unas gran diferencias sociales, muchísimo clasismo, y además da igual que giren hacia un sentido o giren en el otro, porque la situación prácticamente para los habitantes suele ser la misma. Pero si estos países estuvieran bien gestionados y estuvieran amparados con una tecnología europea, que nosotros la podemos llevar a través de Europa, de España, tú piensas que seríamos una gran potencia mundial. Y ahora mismo no tenemos ninguna voz. Cuando se habla de los grandes bloques de poder en el mundo, se habla efectivamente pues, del mundo asiático, no solamente de China, estamos hablando, por ejemplo, de India, país interesantísimo, del que hablamos mucho menos, estamos hablando, por supuesto, de Estados Unidos, estamos hablando, bueno, una Unión Europea cada vez menos, pero todavía hablamos de ella. Pero nadie habla, por ejemplo, de este mundo hispano.
¿Tú te imaginas todo Centroamérica y Sudamérica riquísimo en energía? Solamente Venezuela, hay que pensar que Venezuela, si unimos las breas pesadas, que hoy en día se pueden refinar de una manera rentable y más al precio que actualmente tiene el petróleo, estamos hablando de más del 25% de todas las reservas probadas del mundo, más del 25%. Pero es que además están descubriendo nuevos yacimientos en las proximidades de toda la zona de Guayana, y no solamente ahí, sino también explotaciones offshore ya de petróleo ligero. Es decir, es que Venezuela es infinitamente rica, pero si vamos a Colombia te pasa 3/4 de lo mismo. Podríamos hablar de otros países que tienen riqueza maderera, que tienen efectivamente minerales estratégicos. Podríamos ir a países como Ecuador, fíjate, Chile, con todo el tema del cobre, que prácticamente es el gran exportador de cobre en el mundo, un mineral totalmente estratégico, y de tantos otros. Claro que seríamos una grandísima potencia. ¿Nos lo van a permitir? No. ¿Y quién es el primero que no te lo va a permitir? Estados Unidos. Porque ellos entienden que es su continente, evidentemente. Pero lo mismo que aquí, el gran error, ¿sabes? Y eso ya me cueste lo que me cueste, porque lo he dicho 1000 veces, voy a seguir repitiendo, el gran error que hemos cometido los europeos es llegar a enfrentarnos con Rusia. Porque si nos hubiéramos, no te voy a decir que aceptemos su sistema político, ni mucho menos, pero como no aceptamos el sistema político de Marruecos, es que Marruecos es una democracia. Es decir, está considerado un régimen híbrido, pero como no aceptamos el régimen político de Qatar y le estamos trayendo el gas de Qatar, y así os podría poner otra infinidad de ejemplos. Es más, Qatar está considerado un país mucho más autoritario incluso que Rusia, donde tiene buena parte de la población en condiciones de esclavitud. Pero te quiero decir, si nos hubiéramos unido económica y financieramente a Rusia, Europa, al final, como nos decía Mackinder, esta Euroasia, con el centro en Ucrania, hubiéramos sido los amos del mundo. Los amos del mundo, literalmente. Ni Estados Unidos, ni China, ni India, ninguno. Por nuestro desarrollo económico, nuestro desarrollo social, nuestro desarrollo cultural, que también es importante, y hubiéramos tenido la tecnología unida a los recursos naturales que nos ofrecía Rusia. ¿Lo iban a permitir? Obviamente no. Obviamente no. Porque aquí cuando nosotros, fíjate, nos fijamos mucho, hay que preocuparse de los dramas humanos, cómo no, pero nos fijamos mucho en las consecuencias, pero nos falta esa visión global, esa visión mucho más amplia del gran problema geopolítico, los grandes problemas, las grandes claves geopolíticas que están rigiendo el mundo, para poder entender muchas veces el pequeño detalle de qué es lo que está sucediendo, o de lo que nos trasladan que está sucediendo. Pues lo mismo exactamente igual va a pasar con ese mundo. No nos lo van a permitir. Y los primeros que no lo permitirían son los ingleses. Porque los ingleses tradicionalmente han tenido una gran influencia en Portugal. Tradicionalmente. Por cierto, ahora mismo también la tiene China. Si queréis os cuento la penetración de China en Portugal porque es espectacular. Pero espectacular. De entrada le ha comprado prácticamente todas sus empresas estratégicas, desde la TAP, la compañía aérea, los 2 bancos estatales, las 2 compañías energéticas estatales, el puerto de Sines al sur de Lisboa, y así te podía seguir. Es decir, porque es espectacular lo que China está haciendo, bueno, en todos los sitios. Por eso China no se acaba de postular en ningún sentido en el tema de la guerra de Ucrania, porque está saliendo muy favorecida. Porque todo lo que sea debilitar a Rusia, debilitar a la Unión Europea, y en cierto modo tener algo entretenido también a Estados Unidos, a China le viene fenomenal. A Estados Unidos también, pero a China le viene fenomenal, porque encima, como hace en otros escenarios, va a comprar los recursos a los que nosotros no tengamos acceso y que vamos a pagar a precio de oro o no vamos a disponer de ellos todos los ciudadanos, los va a obtener China a un precio muy ventajoso. Porque como China dice, como hacía con Irán, Estados Unidos le imponía sanciones a Irán y decía, a mí me da igual, los demás países se echaban para atrás, pero decía, métete conmigo si puedes, y lo que hace es que compra los recursos, pero a un precio muy inferior al precio de mercado. Claro que China está, por eso China no se acaba de postular. O sea, dice, no, yo reconozco las reivindicaciones de Rusia, pero bueno, por si acaso vamos a dejarlo así en suspenso, ¿no? Porque entre otras cosas, piensa que para ser rico tú tienes que, además de producir, tienes que vender. Y tienes que vender a mercados que te puedan pagar. Lamentablemente en el mundo hay muchas necesidades, pero pagar pueden muy pocos. Pero en Europa todavía podemos pagar. En Europa todavía, fíjate, pongo la palabra todavía, podemos pagar. Que veremos a ver si podemos, durante cuánto tiempo vamos a poder seguir pagando. Yo quería hacerte una pregunta, Pedro. Juan Carlos, mi gran amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por venir, ¿eh? No, son 700 kilómetros. Sí. Escuchando a Serafín antes, se nota que estaba Nacho aquí.
Estaba pensando, ¿cuándo fue el año que te conocí en televisión? Y el primero que me entrevistó en televisión fue Ernesto Egea. Sí. El espejo público, ¿no? Te acuerdas de hablando de paraísos fiscales. Que es la pregunta que te iba a hacer. Todo este rollo era para esto. La medida de la oligarquía rusa. Sabes que estamos teniendo muchos problemas en España. Primero por la falta de requerimiento de la titularidad real. Y segundo por esos bloqueos a yates, bienes muebles y inmuebles que están a nombres de terceras Que por personas. cierto, no están amparados por ninguna legislación y sino que el magistrado me corrija. Es decir, no hay ninguna legislación que permita el embargo de esos bienes. Voy a ello. De hecho, ya te digo, hay problemas, me constan, que en el Tesoro, en la parte de la Secretaría de Inspección y Movimiento de Capitales, hay muchas consultas porque todo lo que se está bloqueando por orden directa, tanto de la OFAC o de la Unión Europea, se están encontrando con que los yates, por supuesto, banderas de terceros países, normalmente paraísos fiscales, nombre de sociedad de los yates o los bienes muebles y inmuebles, y el ruso en cuestión, por ejemplo, de esta manera, con todo el cariño del mundo, dice, oiga, que esto no es mío, esto está a nombre de una sociedad, a mí que me dice, yo únicamente lo uso. Primero, si te parece una medida adecuada, presionar a esa oligarquía que desde los años 90 parece ser, según nos cuentan, ha venido esa corte de no sé si del príncipe de Maquiavelo, ¿no? Estos que estaban alrededor del zar, ¿no? ¿Crees que esa medida va a tener resultados? Y luego, por último, me llegaba una información que no sé si es correcta o no. ¿Es cierto que Rusia es un gran proveedor de uranio? ¿Sabes que en estos momentos estamos teniendo problemas en las centrales nucleares de España y de Francia? Porque los bloqueos, como no permiten la compra de uranio empobrecido para centrales nucleares, en estos momentos, quiero decirlo bien, el órgano del Consejo Nuclear que compra, a través, sabéis que hay un control férreo al respecto de esto, estamos teniendo problemas porque no saben qué hacer. ¿Compro o no compro? ¿Me va a sancionar Europa? Y ya me callo, que habrá mucha gente que quiera preguntar. Saludos a todos. Súper interesante, Juan Carlos, interesantísimo. Mira, lo primero, empezando por el final, efectivamente, es que Rusia produce de todo. Tú piensas que estamos hablando de un territorio que es 34 veces España. Y no somos un país pequeño, tenemos más de medio millón de kilómetros. Ellos tienen 17 millones de kilómetros cuadrados. 17 millones. Estamos hablando que es el país que es el doble de tamaño que los dos países que le siguen. O sea, gigantesco, gigantesco. Tiene como 8 usos horarios, una barbaridad, ¿no? Y eso sin contar el Ártico. Por cierto, sobre Ceuta, fijaros bien lo que os voy a decir. Esto para que os acordéis para el día de mañana. Ceuta es la puerta del Ártico. Y luego, si queréis, os lo explico. Y fijaros bien que está lejos. Por favor, explícalo ahora. Bueno, luego, no, que luego... Escucha, de Ceuta al Ártico ya me digas, ¿qué se te ha pasado por ahí? Pues claro, pero es que, Juan Carlos, ¿tú te crees que lo que está haciendo Estados Unidos, está haciendo Francia, todas estas cosas son por azar? O sea, no seamos inocentes, ¿sabes? O lo hacen por el bienestar de alguien, o sea, de las poblaciones, ¿no? Estos hay otros intereses económicos y geopolíticos, que muchas veces son muy desconocidos, efectivamente, ¿no? Pues verás, mira, ¿qué sucede con estos embargos? Vamos a ver, cuando tú embargas a una persona, le embargas el yate, y el yate le puede haber costado 1.000 millones de personas, significa que, o sea, de euros, significa que esa persona tiene decenas de miles de millones, o cientos de miles de millones. Es decir, el que se compra un yate de 800, 1.000 o eso, 1.200 millones de euros es porque ya no sabe dónde meter el dinero. O sea, es como si a ti, tú tienes un coche, por bueno que lo tengas, y tú tienes un coche bueno, y te lo embargan y dices, bueno, pues vale, pero no es mi vida, no es toda mi vida, ni mucho menos. Pues esto pasa igual. Como si a Mancio Ortega, pues le embargan el yate ahora el último que está encargado, que sabéis que vale también una fortuna, con no sé cuántos, con 8 pisos y tal, bueno, ¿y qué le significa a Mancio Ortega que se lo embargue? Y luego sobre el tema de los oligarcas, pues hay también mucha hipocresía. Lo primero, si hay un país, Marruecos también, si hay un país gobernado, de hecho en el Sáhara, sabéis que mandan 5 familias, que son las que controlan el 90% de toda la economía del Sáhara, oligarcas puros. Pero si hay un país que estaba regido por oligarcas, es Ucrania. ¿Cómo sale Zelensky? ¿Cómo llega presidente? Os podría contar toda la historia completa, resumirlo. Era un humorista que tenía un programa de sketch en una televisión que es de un oligarca, que fue el que le lleva a la presidencia. Ese es Zelensky. Es decir, oye, salvando las distancias, nuestro querido José Mota, imaginaos que mañana se presenta presidente y gana las elecciones, porque le apoyan
Y porque como es un rostro conocido, y es un chico amable, y es un chico simpático, pues llega a presidente. Pero bueno, te quiero decir, claro, hablamos mucho de los oligarcas rusos y se nos está olvidando hablar de los oligarcas ucranianos. Oligarcas ucranianos que exactamente igual depredaron el país. De hecho, en 1991, Ucrania era la república socialista más rica de toda la URSS, más rica que de toda la URSS. Y sabéis que actualmente era el país más pobre de toda Europa, que vive de la ayuda internacional, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, al final de Estados Unidos directamente, e incluso del Banco de Reconstrucción Europeo. Así vive, y de China, así vive Ucrania. Pero en el caso concreto de Rusia, cuando decimos los oligarcas de Putin, claro que había oligarcas, claro que es un país muy corrupto, de los más corruptos del mundo, por cierto, al mismo nivel que Ucrania, de los más corruptos del mundo. Pero lo que se nos olvida mencionar es que los oligarcas que de verdad depredaron el país empezaron en 1991 con Yeltsin. Un Yeltsin que sus principales asesores económicos eran estadounidenses y que se llevaron el dinero a dos lugares. Básicamente al final a uno, porque está todo relacionado, a la City de Londres, donde los barrios más ostentosos alrededor de Londres son de rusos, de aquella época, ya de aquella época, donde ahí hay un juego de política, de economía, de servicios de inteligencia, de espionaje, de todo ahí mezclado. Y luego, ¿dónde tienen el dinero? En los paraísos fiscales. ¿A quién pertenecen los paraísos fiscales? Como tú lo bien sabes, Juan Carlos, al mundo anglosajón. Al mundo anglosajón. Pero si es que hasta las islas del Canal son paraísos fiscales, Gibraltar es un paraíso fiscal. Todo. Es más, con el tema de los papeles de Panamá, ¿a quién benefició? A Delaware, el segundo estado más pequeño de Estados Unidos, pero que en cambio es donde están registradas, asentadas oficialmente, la inmensa mayoría de las 500 principales corporaciones del mundo por valor de capitalización bursátil. Por cierto, el estado de donde surgió Joe Biden. Es decir, una vez más, la gran hipocresía del mundo, ¿no? Es decir, claro, ahí es donde está el dinero verdaderamente, paraísos fiscales que siempre va a seguir existiendo. Y por cierto, en Europa no se les llama paraísos fiscales porque se emplea otro término eufemístico, que es el de países de baja fiscalidad. Porque teóricamente la diferencia es que en estos países de baja fiscalidad existe transparencia bancaria, teóricamente, que es una vergüenza para mí absoluta que estén esquilmando a los ciudadanos de algunos países europeos a base de impuestos y que en cambio se permita que existan, para las grandes corporaciones internacionales, se permitan estos paraísos de baja fiscalidad. Y hablamos de lugares que presumen de democracia, Irlanda, Holanda, que presume constantemente de ejemplos de democracia, y ahí están, bueno, por supuesto, otros países más pequeñitos que viven de eso, como Luxemburgo o Malta. Es hasta que, si quieres, hasta disculpable, pero el caso de Holanda no me parece disculpable en absoluto. Y así es como funciona el mundo. Y lo mismo, lo que pasa es que cuando se hacen todos estos montajes, solamente se mira a un lado de la historia de manera absolutamente interesada y se nos olvidan los otros lados de la historia. Y no solamente eso, te voy a contar más. Cuando ahora decimos, es que, por ejemplo, el gran fondo soberano, el principal fondo soberano del mundo, que es el fondo noruego, el mayor del mundo, dice, ha vendido todos los valores que tenía rusos. Y yo te pregunto, ¿y a quién se los ha vendido? Porque, claro, decimos, no, fíjate, que para desprenderse de cualquier cosa de los rusos, los vende todos. ¿A quién se lo está vendiendo? Yo te lo voy a decir. Cuando decimos que, por ejemplo, BP, dice, ha vendido el 20% de las acciones que tenía con Rosneft, 25.000 millones de euros. ¿A quién se los ha vendido? Alguien se está haciendo de oro con todo este tema de Rusia, porque efectivamente eso se está vendiendo muy por debajo del valor de mercado y principalmente lo están comprando los grandes fondos de inversión anglosajones. Los mismos que teóricamente están enfrentados con Rusia, teóricamente. Es decir, y lo iremos viendo, o sea, cosas... Que luego se revenda. Por supuesto. Te quiero decir que este montaje que se está haciendo ahora, que ya estamos empezando a enterar de cosas, en breve, en muy poco tiempo, sabremos lo que hay detrás. Y luego, mira, el tema de Zelensky, ¿sabes a mí lo que me recuerda? Claro, es que el problema de todo esto
es que yo llevo más de 30 años dedicado a estos temas. Más de 30 años. Y como tú sabes, Juan Carlos, yo he dado unas cuantas vueltas por el mundo. He estado en sitios absolutamente anormales para un militar español. Entonces, ¿qué significa? Que a mí esto me recuerda mucho a Saakashvili. ¿Os acordáis de Saakashvili? El que era el presidente de Georgia en el año 2008. Se hizo, además yo le conocí personalmente porque allá como en el año 2009-2010, los cursos que yo hacía de perfeccionamiento de contrainteligencia que hacía en Oberammergau, en la escuela de la OTAN, allí en el sur de Alemania, y me acuerdo que nos vino a dar una conferencia y luego estuvimos charlando un rato con él. Por lo mismo, un hombre muy actor, además en su momento se le dio un predicamento enorme, el gran aliado de Estados Unidos, había estudiado en Estados Unidos, pierde las elecciones, Estados Unidos le da un puesto en una universidad estadounidense, posteriormente, siendo georgiano, termina de alcalde en Odessa, en Ucrania, que no tenía ninguna relación con Ucrania. Pero para que veáis todo lo que existe detrás, ¿no? ¿Sabéis dónde está ahora mismo Saakashvili? ¿O dónde estaba hasta que empezó? Está ahora mismo, hoy no lo sé dónde está. Cuando empezó la invasión, ¿sabéis dónde estaba? En una cárcel en Kiev. ¿A qué no lo sabíais? Acusado de crímenes de guerra, precisamente por todo lo que pasó en el año 2008, en su propio país, acusado por su propio país. Es decir, que aquí estamos empezando, no sabemos exactamente lo que está pasando, ahí empieza a llegar alguna noticia, ¿no? Porque al final tú piensas que, si es que vamos a ver, los rusos y los ucranianos son lo mismo, son exactamente lo mismo, son exactamente lo mismo. Y por supuesto que por las dos partes se estarán cometiendo tropelías. Por eso os quiero decir que no os fíes de que ahora mismo le van a dar el Premio Nobel de la Paz y que no sé qué, porque mañana si Estados Unidos quiere, por lo mismo que la ha endiosado y le ha creado una figura heroica, y él la sabe interpretar muy bien, porque recordemos que es actor y está haciendo un papel magnífico, pues mañana si quiere le descabalgan y termina en alguna cárcel acusado de crímenes de guerra. Porque esto funciona así, Juan Carlos. Yo tengo una pregunta, Pedro. Dime, por favor. Vamos a ver, la pregunta es muy sencilla. Si ahora os empiezas a marchar, te miramos pronto ya, ¿eh? No os preocupéis. Gracias. Un par de preguntas más, si parece. Tiempo hablando de los servicios secretos de inteligencia a nivel mundial. La pregunta es sencilla. ¿Hay intereses o no hay intereses? ¿Por qué los servicios de inteligencia, me da lo mismo en conjunto los que sean amigos o individualmente, con bandera falsa, sin bandera falsa? Me da lo mismo cuál es la razón de que a Putin no le hayan pegado un tiro, cuando ha habido incluso países que han defendido el tiro. Bueno, además, enlazo, perdón, que a Nacho no le he terminado de contestar esa pregunta. Mira, el otro día yo leía en una revista, creo que era una revista inglesa, pero no me acuerdo, The Times, una de estas, de las más importantes, que el apoyo que tenía ahora mismo Putin en su país no superaba el 6%. Recordemos que antes de que empezara la guerra, los índices de popularidad de Putin en su país oscilaban sobre el 80%. A lo mejor eran un poco exagerados, pero oscilaban sobre el 80%. Pero, claro, es que nosotros, fíjate, es que son datos que a nosotros nos llaman la atención, porque no hay ningún líder europeo. ¿Cuánto sacan nuestros líderes europeos cuando se habla de popularidad? Un 25, un 30% como mucho, yo creo que en el mejor de los casos, ¿verdad? Pero os podría poner otros ejemplos de otras partes del mundo que sí que tienen un gran apoyo popular. Claro, ¿qué significa? Ahora mismo, informaciones que a mí me parecen más objetivas, efectivamente ya no tienen el 80%, porque cuando hay un país en guerra, claro que hay una oposición, pero lo mismo que vemos esta oposición en las calles de Rusia, que es normal, o en las televisiones de Rusia, que es normal, es que se nos olvida la oposición que tenía Estados Unidos cuando la guerra de Vietnam, dentro de su propio país. Es decir, que estas cosas son normales, ¿no? Pero yo estimo que la popularidad ahora mismo real de Putin oscila entre el 50 y el 60% de la población. Porque además, ya lo comenté en algún programa, antes de decir que ya no hablaba más, no nos equivoquemos. Es decir, cuando tú atacas a un pueblo, tienes que conocer perfectamente la idiosincrasia de ese pueblo. Porque a lo mejor consigues el objetivo contrario. Las sanciones tienen básicamente dos objetivos, uno macro y otro micro. Al final relacionado. El macro es decir, actuar sobre los grandes elementos o pilares económicos del país, pues todo el tema del código SWIFT, que también os podía explicar cómo esto ya lo tenía previsto Rusia, en alianza con China, a través del SPFS, del CIPS chino, pero sobre todo, y hay otra parte micro. La parte micro tú lo que tratas es de dañar a la población
a través de la escasez, del desabastecimiento, de tal manera que intentes conseguir que la propia población se levante contra su propio gobierno y ponga en su lugar a un gobierno que sea favorable al que está lanzando este tipo de acciones. Esto ya se intentó con Irán y fracasó completamente. E Irán las ha pasado canutas y las sigue pasando. Además es una conferencia que doy todos los años en la Escuela Diplomática, con lo cual estoy también muy al tanto de lo que pasa allí en Irán. Pero, claro, y probablemente, fíjate, si nos pasara a nosotros, y lo estamos viendo, cederíamos mucho antes, porque somos sociedades muy blandas, muy reblandecidas, precisamente por el nivel de desarrollo y de opulencia que hemos alcanzado. Pero cuando tú se lo trasladas a un pueblo ruso, primero, duro no, durísimo, que ha pasado por todo tipo de penalidades. Piensa, yendo hacia atrás, todo lo que significó la caída de la Unión Soviética, que de repente dejaron de tener ningún tipo de servicio social. Ningún tipo de servicio social. Lo pasaron fatal. Y de hecho, ha habido muchísima emigración rusa, empezando por mujeres, para intentar a través de unas relaciones sentimentales buscarse una vida mejor. Pero si vamos también hacia atrás, estaríamos hablando de toda la época, fíjate, soviética, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, con las grandes purgas de Stalin. Anteriormente la Revolución Rusa, el periodo de hambre de los zares, de profunda desigualdad social. Es un pueblo muy duro. Pero es que además es un pueblo que tiene un nacionalismo que a nosotros se nos escapa. Fijaros bien que aquí cuando ha habido alguna encuesta, preguntando que si estarías dispuesto a defender con las armas Ceuta y Melilla, y en algunos casos no ha superado el 15% de la población el que estaba dispuesto. Eso para un ruso es impensable. O sea, es impensable cuando ellos a la Segunda Guerra Mundial no la llaman como tal, la llaman la Gran Guerra Patria o la Gran Guerra Patriótica. Es decir, su sentimiento nacionalista es completamente diferente al nuestro. Y ellos, aunque tengan el frigorífico vacío, el sentido de que es su país que se está defendiendo contra estos occidentales que quieren acabar con ellos, y más ahora mismo que se ha instaurado una rusofobia muy importante en todo el mundo, ellos lo ven como una agresión ya no solamente al régimen de Putin, como aquí es el ejército de Putin, el régimen de Putin, la Rusia de Putin, no, ellos lo ven a la madre Rusia, a su madre patria. Y ojito con ese tema, porque a lo mejor lo que conseguimos es el efecto contrario. Que haya unas manifestaciones en un Moscú de 1.500 personas, sí, casi es anecdótico. Te quiero decir, dices, bueno, sí, efectivamente hay mucha represión, allí al que le cogen, si está en edad militar, le mandan al frente, todo lo que tú quieras. Pero si un pueblo se quisiera soliviantar, rebelar contra sus dirigentes, saldrían millones de personas y no podrías contra ellos, evidentemente. Hubo manifestaciones muchísimo más importantes, una vez más, en Estados Unidos durante la época de la guerra de Vietnam. Con lo cual, el problema es que cuando tú te enfrentas con alguien, tienes que conocer no solo su poder actual, tienes que conocer su potencial en recursos de todo tipo, su capacidad para poner muertos en el campo de batalla, y ojito, Rusia ya demostró que podía poner millones de muertos como hizo en la Segunda Guerra Mundial y no temblarle el pulso. Recordad lo que decía Mao. Mao decía que no le importaría entrar en una guerra nuclear con Estados Unidos y perder 200 o 300 millones de habitantes. Te quiero decir que el valor que aquí damos a la vida humana no es el valor que se le da a la vida humana en otras partes del mundo, ni muchísimo menos. Lo hemos visto con el tema del terrorismo yihadista, que nosotros luchamos con ellos con unos valores y principios de los que ellos carecen en absoluto. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de qué dinámica hemos entrado o estamos entrando, porque a lo mejor podemos nosotros sufrir malas consecuencias de esas sanciones que desde el primer momento dije que se iban a volver como un boomerang contra nosotros y nos iban a dar un golpe muy fuerte en la cara, que no van a pagar los políticos estos caraduras que te dicen, no, es que hay que apretarse más el cinturón en nombre de la democracia, que no existía en Ucrania. El problema es que te lo está diciendo una persona que su sueldo mensual es el sueldo normal en España de una persona lo que gana en 2 o 3 años. Ese es el problema. Entonces, y a lo mejor dentro de poco no tenemos ni cinturón en el que terminamos de apretar, ¿no? Y si no, ya vemos cómo está la situación en todos los sitios. Con lo cual hay que ser muy consciente de todas estas cosas. El problema, ¿cuál es? Que nos dejamos arrastrar sin hacer una buena estrategia, sin hacer un buen plan estratégico. Y nos dejamos arrastrar muchas veces por intereses que no son claramente los de nuestro país. Que ese es el problema que estamos sufriendo pues, en tantos escenarios. Si os parece. Bueno, es que me enrollo mucho. No, vamos a hacer una cosa, si os parece. Mirad, es que se está haciendo un poco tarde. Teniendo en cuenta que mucha gente que estáis aquí queréis que os firme el libro, además algunos que han venido desde fuera, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una última pregunta y luego va a haber un vino español, por deferencia de CDU,
a todos los que estáis aquí, ahí fuera, y ahí vamos a poder interaccionar, si os parece, un poquito más. Claro. De acuerdo. ¿Vale? Así que vamos a ir a una última pregunta, a sorteo. Me debo, ¿quién ha levantado primero la mano? Bueno, venga, son Venga, dos. son dos, venga. Contesto yo rápido, que el problema lo tengo yo, no vosotros. Hablando de potencia y de poderío militar, ¿por qué cada vez que en España se habla de aumentar el gasto, siendo además gran parte de la industria armamentística española pública, con lo cual revertiría sobre la propia población, salen tantos medios de comunicación y muchas veces influencers hablando de lo malo que es rearmarse, de lo malo que es que España vuelva a tener hasta cierto punto cierto poderío militar, como por ejemplo pasó con el caso de los S-80, cuando Navantia tuvo ciertos problemas, eran los propios españoles los que más leña hicieron del árbol caído. Pues mira, ¿sabes por qué? Y fíjate, yo creo que es un fallo claro de comunicación del Ministerio de Defensa. Es decir, estos programas que ha habido, y yo los he estado allí, los he vivido y los he ejecutado, no gestionado, ejecutado en algún momento. Es decir, no somos capaces de trasladar con la suficiente eficacia a la población la necesidad de una buena defensa. Porque cuando hablamos de defensa, tenemos que pensar que hoy en día es tan importante, por ejemplo, la defensa convencional, que no hay que prescindir de ella, que yo lo decía en algún momento, que si no podemos caer en una nueva línea Maginot, pero también, por ejemplo, todo el tema del ciberespacio. Y tenemos que hacer un esfuerzo mayor. Cuando hablamos de los submarinos, ¿por qué no explicamos a la ciudadanía? Y a mí es que me duele mucho porque hay veces que me preguntan a mí y dicen, pues menos mal que me lo ha explicado usted, pero es que yo no tengo por qué ser el que lo explique. Hombre, yo encantado, por supuesto, como militar, pero ¿por qué no explicamos que esos submarinos, por ejemplo, también nos protegen nuestros cables submarinos de fibra óptica, que sin ellos no tendríamos todos los servicios de los que disfrutamos en España? Es decir, o que, por ejemplo, si tenemos una buena fragata, lo que está haciendo es proteger a nuestros barcos pesqueros en buena parte del mundo. Eso es lo que tenemos que explicar. Es decir, que no se trata de tener un ejército para mañana atacar a nadie, pero sí tener un ejército, y fíjate, y lo voy a decir con palabras muy crudas, porque creo que tiene que ser así. Entre otras cosas, dejémonos de eufemismos, tenemos que ser muy claros. Un ejército tiene que dar miedo, porque un ejército, su principal misión es la disuasión. Y tú lo que no puedes es vender el calendario todos los años de las Fuerzas Armadas y poner primera página repartiendo caramelos, segunda página cuidando un herido, tercera página. Es lo que no puede ser. Tú has visto el último calendario de China? Pues míralo, por favor, y verás que ellos quieren dar miedo. Y por supuesto que hacemos una labor humanitaria fantástica, no tengas ninguna duda. Si hay un ejército, después de 30 años participando, más de 30 años participando en operaciones de paz, en la que ha participado casi 200.000 militares españoles y que somos un ejemplo mundial, es el nuestro. Siempre con cariño, bien recibidos, de verdad, es una cosa tremenda. Te podría contar tantos casos. Mira, hace poco todavía me contaba un capitán de la Academia General Militar, que es que me enrollo mucho, que tengo ya muchas anécdotas, me contaba que había llegado a Mali, y lo primero que le habían dicho los franceses nada más llegar es, ojo, alejaros todo lo que podáis de la población civil. Venimos a hacer una misión, pero que no haya contacto con la población civil. Y me contaba, a los 3 días no había soldado español que no llevara a dos niños malienses del brazo. Porque somos así, yo lo he vivido. Yo he ido cargado con petates que llevaba rastras para llevar ropa, cremas de mano, cosas elementales, llevar a la gente cuando estaba allí, a los bosnios cuando estaba allí en misiones en Bosnia, porque somos así. Y así somos queridos en el mundo. Y ojito, y si tenemos enemigos, y hay que decirlo claro, son los enemigos que nos han creado los demás. Es decir, por participar en misiones o en operaciones a los que no teníamos ninguna necesidad de ir y que nos hemos creado enemigos sin necesidad. Pero por supuesto que tenemos que tener un buen ejército, pero el problema es que tenemos que saber transmitir todo eso. Es la necesidad de un ejército, que es mucho más allá de un carro de combate o de un avión de combate. Pero tenemos que saberlo transmitir, por supuestísimo. Y fíjate, en el caso de la lucha, que seguimos manteniendo, que no se nos olvide, contra el salafismo, yihadismo, en el que estamos de la mano, por supuesto, la policía, la Guardia Civil, los servicios de inteligencia y el ejército también, con nuestra inteligencia militar, o por ejemplo, en ciertas zonas, que no voy a citar, que están pues, haciendo una buena labor el ejército también, en este sentido. Quiero decir, pero que tenemos que saberlo trasladar. Y creo que no. ¿Qué pasa? Que el dinero que se emplea, por ejemplo, se hacen conferencias en algunos centros que al final, ¿quién va? Van los militares jubilados, y van 4. Entonces, tú no estás haciendo un buen traslado de ese mensaje a la sociedad. Y creo que tenemos que saberlo explicar muchísimo mejor. Muchas gracias. La última ya. Ya no cuento más anécdotas. Son dos, pero bueno, la primera es la más importante. Si se alarga la guerra un poco, pero bueno, yo creo que va a durar un poco más, hay bastantes opiniones
contradictorios de que Irán sale beneficiado o perjudicado. ¿Quién, perdón? Si se alarga la guerra. ¿Quién sale beneficiado? Sí. ¿Qué escenario usted plantea que nos vamos a encontrar? Y la segunda la dejo un Sí. poco caer, si cree usted que ha habido manipulación con el COVID y si hay algún país que se ha beneficiado de esto, a nivel geopolítico. Pues mira, con respecto a lo primero, hay varios escenarios. El primero es que se resuelva rápidamente, que ya Ucrania ceda, que probablemente por Zelensky cedería ya, ¿no? Pero el problema ¿cuál es? Es que Zelensky se está jugando su propia supervivencia. Zelensky, 2 días antes de empezar la invasión, ¿sabéis cuál es la popularidad que tenía? 25%. Pero es que detrás de él tenía Poroshenko, el que había sustituido en su momento, en el año 2014, allá por mayo, a Yanukovych, cuando el golpe de Estado que se da allí, cuando el Maidán. Y Poroshenko, que sí que es absolutamente pro-occidental y pro-europeo, ya ha dicho claramente que en el momento que Zelensky ceda lo más mínimo y negocie con Rusia, inmediatamente le quitan el puesto, le dan si hace falta otro golpe de Estado y se ponen en su lugar. Por cierto, la señora todavía era la señora Timoshenko con un 9%. Claro, ¿qué significa? Que él tiene un problema personal importante, porque lo mismo que se crean héroes, mañana te crean villanos, exactamente igual. Luego, Rusia, ¿hasta qué punto? Porque, por ejemplo, lo que dice Zelensky, dice, yo negociaría siempre y cuando se garantice la integridad territorial de Ucrania, incluyendo Crimea. Crimea, vamos, eso que ni se le pase por la cabeza. O sea, Rusia seguiría por muchos motivos, empezando porque allí está la base de Sebastopol, que es la única que tiene ya salida a mares calientes, base naval de verdad, porque la que tiene en Tartus, en Latakia, en Siria, es una base de apoyo logístico, no es una base importante, y evidentemente jamás va a renunciar a ello, ¿no? Ni mucho menos, después de todo lo que pasó ya en el año 2014. Pero claro, y las exigencias de Rusia son máximas, porque también quiere al final ya incorporar de jure, en cierto modo, a los que para ella son 2 repúblicas independientes, que son Donetsk y Lugansk. Pero además de todo eso, aunque Zelensky firmara por escrito que de momento, al menos, no se iba a incorporar a la OTAN, cosa que, por cierto, tampoco se iba a incorporar, ¿lo va a permitir Estados Unidos? Porque Estados Unidos ha puesto toda la carne en el asador. ¿Lo va a permitir? Y cuando digo Estados Unidos, digo el Reino Unido también. Es muy complicado. Es decir, Estados Unidos no va a ceder con todo el esfuerzo que está haciendo, porque aunque te digan que Estados Unidos no está participando en la guerra, claro que está. ¿Quién le proporciona toda la inteligencia estratégica a Ucrania? ¿Quién le ilumina a los blancos para que acierten de la manera que está acertando? Y así te podías seguir una tras otra, claro que sí, por supuesto, ¿no? Es decir, que es que nosotros somos profesionales, que es que hemos estado en ello, que es que nosotros no lo hemos leído en la Wikipedia, es que hemos estado en ello y sé cómo funcionan estos temas. Evidentemente no va a ceder. Es muy complicado. Entonces, aunque hubiera un arreglo importante, tú fíjate, cabría la posibilidad de que si se llega a esa negociación, el país se partiera en 2. Y además hay una división bien clara, que es el río Dnieper, que rompe parte del país de norte a sur, y hubiera una parte occidental, ya proeuropea, y una parte oriental, ya en manos de Rusia. Pero lo mismo, esto no va a satisfacer ni mucho menos a Estados Unidos, porque al final nosotros aquí seguimos la batuta de lo que nos van mandando. No le va a satisfacer. Y luego hay otro problema, que aunque se llegue a ese acuerdo, el problema se va a enquistar. Y recordemos que es que donde están todas las riquezas principales, tanto agrícolas como industriales, está en la parte oriental, no está en la parte occidental. Con lo cual Rusia todavía sería mucho más rica en ese sentido, que a Rusia le vendría fenomenal todavía para adquirir mejor todos estos productos que puede producir Rusia. Es decir, el tema yo creo que todavía va a ir para bastante largo, ¿no? Aunque mañana se llegara a un acuerdo. En cualquier caso, ¿quién vamos a seguir pagando todas las consecuencias? Nosotros. Es verdad que decimos, hombre, esto puede acelerar el proceso de independencia energética. Es que eso no es de la noche a la mañana. Vosotros sabéis, si mañana Alemania, y con esto ya no cuento más, con esto ya prometo que termino, si mañana Alemania dejara de utilizar, que por cierto, sabéis que todavía le seguimos pagando 1.000 millones de euros semanales a Rusia de gas, que es otra de las grandes hipocresías, porque aquí cada país intenta solucionar su propio problema. Claro, pues verás, si ahora mismo Alemania dejara de recibir los aproximadamente 60 BCM, billones de metros cúbicos, que recibe a través del Nord Stream 1, y los 65-70 BCM que tenía que haber recibido al Nord Stream 2,
teniendo en cuenta que en Alemania sol mucho no hace, y te voy a contar alguna anécdota que viví yo allí, y durante 6 meses de no ver un solo día el sol, es decir, que lo de las placas fotovoltaicas allí no funciona. ¿Tú sabes cuántos aerogeneradores de estos molinillos habría que poner en Alemania? Pues prácticamente uno cada metro en todo su territorio. Porque Alemania tampoco quiere tener energía nuclear. Sí, claro. Claro, esa es otra historia, ¿no? Entonces te quiero decir que esto es mucho más complejo. Pues al final me imagino que, como pasó con las sanciones anteriores, que al final se ha venido diluyendo poco a poco, y todo lo que nos hicieron el gran montaje, como luego ya eso no te lo cuentan, como eso ya no se traslada a la gran opinión pública, pues no se enteraba nadie efectivamente de lo que había. Ahora sí te digo que a España nos ha perjudicado muchísimo, hemos dejado de venderle miles de millones de euros en frutas, verduras y hortalizas, y solamente para darte un dato, porque me lo contaban el otro día, solo la provincia de León, le hemos dejado de vender a Rusia 20 millones de euros en porcino, que para una provincia como la de León es muchísimo dinero, y más ahora mismo que lamentablemente muchos agricultores están teniendo que sacrificar a sus animales porque no les interesa darles de comer. En fin, te quiero decir, una vez más, que estas cosas hay que hacerlas con mucha sensatez. No nos podemos dejar arrastrar por nadie. Tenemos que pensar de verdad en los intereses del país y hacerlo con un planeamiento muy estratégico y viendo todas las posibilidades y viendo todas las repercusiones, que no nos podemos lanzar a la aventura como muchas veces nos lanzamos. El tema del COVID. Pues fíjate, ¿quién ha salido perjudicado? El mundo occidental y China. Porque sabes que ahora mismo, ojito, y este tema que te voy a decir es muy delicado, y no se os olvide, China está a punto de entrar otra vez en confinamiento general. Significa que podemos volver otra vez a sufrir, añadido a todo lo de la guerra de Ucrania, un bloque absoluto de toda la cadena logística mundial. Porque todo sale de allí. Claro. Por ejemplo, sabéis que aquí casi todo lo que compramos por internet lo compramos los españoles especialmente, como el 70% lo compramos a través de Amazon. Y Amazon resulta que donde lo saca es de los puertos de China. Es que se puede bloquear otra vez toda la cadena logística mundial. Y sabéis que ahora mismo, no sé, estáis un poco al tanto de las noticias, se están elevando muchísimo los índices. Es más, con policías que ya pegan palizas a la gente por la calle, en campos de concentración, con alambradas, con muros, y el tema se está poniendo otra vez más que delicado en gran parte de China. Como se paralice, como pasó en los puertos, por ejemplo, los grandes, los principales puertos, como el de Yantian, por ejemplo, lo tenemos complicadísimo. ¿Por qué? Porque es que al final todo sale de allí. Esa es la realidad. Todo sale de allí. O sea, tú fíjate en qué problema nos podemos meter Europa. Porque recordemos que Estados Unidos es tan rico en tecnología, en agricultura y en energía, que mañana puede ser autárquico y seguir siendo una superpotencia. Entre otras cosas porque tiene una población con capacidad de gasto y acostumbrada a gastar. Y encima no tiene gasto social, porque nosotros con 500 millones de personas gastamos el 50% de todo el gasto social del mundo. Ojito, que si nos vienen mal dadas, a ver cómo vamos a soportar ese gasto social, y si no lo podemos soportar, tenemos la revolución en la calle. Para que veas, es que hay que pensar muchas cosas que no se están pensando, o por lo menos yo no veo el reflejo de que se estén pensando. Tenemos que ser muy prudentes porque Europa tenemos una situación tremendamente delicada, y no creamos a los altos funcionarios de la Unión Europea, porque ellos viven no en otro mundo, viven en una galaxia paralela. Es decir, bueno, pues muchísimas gracias.